Casi siempre me olvida. ¿Dónde está el botón de compartir? Slide. Perfecto. Estamos aquí. Bien, señores. Muy buenas noches. Vamos a empezar a hablar sobre sistemas por bombeo, pero primero vamos a explicar por qué necesitamos el sistema por bombeo. Habíamos hablado al inicio del curso en el que la disponibilidad de agua influencia mucho en cuáles son los componentes hidráulicos que tú vas a utilizar. En el caso del equipo de bombeo, pues es necesario cuando tú no tienes una línea con presión suficiente para abastecer el edificio y al mismo tiempo tú necesitas almacenar un poco de agua porque no es permanente. Puede que la presión sea suficiente, pero el servicio no sea permanente. Si no es permanente y tú quieres tener agua siempre, lo recomendable es almacenarla. Y si la almacenas, pierdes la presión. Por eso necesitamos un equipo de bombeo. Bien, habiendo dicho eso, Profesor, se está entrecortando la videollamada. sí, a ver si le pasa a todos o solamente a él. No, yo lo veo bien, yo lo veo bien. Yo lo veo bien, prof. Es un problema con el internet. Si tú quieres, dale un minuto. Yo lo veo bien. Tú le das, de todo modo, recuerden que la clase está grabada. Si en algún momento a uno específicamente, solamente a uno le pasa lo del internet, que eso es porque el problema lo tiene el internet tuyo, ¿no? Si el problema fuera mío, pues le pasaría a todos. La idea es que, como va a estar grabada, de todos modos, esos pedazos que se cortan, pues vuelves y lo ves, ¿no? A ver, ¿dónde era que estaba? El concepto del equipo de bombeo, básicamente lo que se requiere para hacer la impulsión, no solamente se requiere cuando tú lo tienes en una torre o en un edificio, como acabo de explicar, se necesita hasta para una casa pequeña, ¿no? Eso es válido incluso cuando, bueno, yo he visto una sola circunstancia en la que no fue necesario, pero fue algo muy específico, en el que la línea matriz, de donde viene el agua de la calle, estaba en una cota mucho más alta y todo el proyecto estaba como hundido era como un super sótano. Y entonces el agua se almacenaba en una cisterna y de ahí bajaba por gravedad a los diferentes puntos. Era una nave industrial, así que el servicio de agua que se necesitaba era bastante pequeño, pero en ese caso no se necesitó equipo de bombeo. Incluso le diseñaron uno y luego se dijo, pero ¿para qué lo tiene? Porque está a una altura bastante buena para que funcione por gravedad. Y sucedió. Bien, entonces, en este caso, en el proyecto ejemplo que habíamos hablado, que es este, nosotros habíamos mencionado que el sistema iba a tener 4 niveles, ¿verdad? Entonces, al tener 4 niveles, cada apartamento, si ustedes se fijan en este esquema, yo lo voy a dar para atrás, el caudal probable que nosotros tenemos, o el caudal simultáneo, como es más correcto decirle, es de 0.63 litros por segundo. Así que en general necesitamos suplir 0.63 litros por segundo a cada apartamento para que el sistema funcione correctamente. Si vamos a un esquema en vertical, una isométrica, para analizar las columnas, vamos a tener que en ese apartamento, que es el de la esquina, vamos a necesitar 0.63 litros por segundo. 0.63 litros por segundo. Evidentemente, todos los apartamentos van a necesitar, si son iguales y simétricos, 0.63 litros por segundo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Los dos apartamentos que están arriba, los del último piso, la columna que alimenta a esos apartamentos es la misma que calculamos para la tubería que entra al apartamento, ¿no? Porque va a llevar los mismos 63. Entonces, si lleva el mismo caudal, estamos manejando la misma velocidad, pues va a tener el mismo diámetro. Sabiendo que podemos utilizar esta tablita que le había mencionado anteriormente para hacer la selección de los diámetros, pues yo selecciono para esa primera columna del tercer al cuarto piso, ¿verdad? Una tubería de 1 pulgada. Ahora bien, ¿qué pasa con la siguiente? ¿Qué pasa con la siguiente? ¿Cómo yo puedo determinar, y aquí ya estoy tomando participación, cómo yo puedo determinar el diámetro de la columna que viene desde el tercer piso? Esta de aquí, ¿no? Como hizo la primera, profesor, por simultaneidad. ¿Cómo lo haría? A ver, Cristian, cuéntame. Usted suma los aparatos que tiene aquí, lo multiplica por 2 y le busca la simultaneidad que dé esa. Excelente, pero a ver, si yo tengo 0.63 litros por segundo y 0.63 litros por segundo y lo sumo, eso da 1.26 litros por segundo, ¿no? Sí. Entonces yo no puedo simplemente calcular el diámetro para 1.26.
No, tiene que buscar la simultaneidad, profesor, por el número de aparatos como lo hizo anteriormente para el punto 63. Muy bien, perfecto. Estoy de acuerdo contigo. Pero la pregunta es ¿por qué? Yo doy la siguiente y yo, por ejemplo, vengo y digo que para esta es 1 litro por segundo. ¿Por qué? ¿Por qué? Listo, está en lo correcto, pero la pregunta es ¿por qué? Si ese apartamento necesita 0.63 litros por segundo y ese necesita 0.63 litros por segundo, ¿cómo es posible que yo solamente estoy suministrando con esa tubería 1 litro por segundo en vez de la suma de los dos que da 1.26? Es un video, papi. Porque no van a estar usando al mismo tiempo los dos apartamentos. Eso mismo que dijo Alexander. Porque aplica la simultaneidad. Muy bien. Lo mismo que había dicho Cristian, de que tú tienes que considerar todos los aparatos, no simplemente sumarlos, por eso mismo, ¿no? Sin embargo, esto es un error muy común. Esto es un error más común que lo que ustedes piensan, el hacer el cálculo de simultaneidad para el apartamento y luego para las columnas simplemente hacer una sumatoria y calcular el diámetro. Entonces, muchas veces tú te encuentras con diámetro de hasta de 4 pulgadas suministrando agua al edificio, lo que no funciona correctamente. Perfecto, entonces siguiendo ese mismo criterio, yo puedo seleccionar todos los diámetros que siguen. En esto no hay duda, entonces aquí se entendió bastante bien. Primer grupo que lo entiende bastante bien a la primera. Este muchacho tan activo. Bien, entonces en este caso 1.5 litros por segundo, haciendo el mismo criterio, ¿no? Y luego 2 litros por segundo para ese. Sin embargo, si ustedes se fijan, de 0.6, si es usando simultaneidad, ¿por qué de 0.63 yo brinqué a 1, ¿verdad? Eso fue un aumento de ¿cuánto? De 37 litros por segundo, ¿no? De 0.37 litros por segundo. ¿Verdad que sí? Si yo resto esos dos. Sí. Hubo un aumento de 0.63 a 1, hubo un aumento de 0.37. Y aquí hubo un aumento ¿de cuánto? De 0.5. Y aquí hubo un aumento de 0.5 también. ¿Por qué no es proporcional? ¿Por qué el aumento no fue creciendo igual? Y si no, entonces ¿por qué estos dos? Y si no va igual, entonces ¿por qué estos dos crecieron igual? Por la altura que va a dar, uno quiere más presión y otro quiere más velocidad. No, porque la presión no está dentro de ninguna de las variables que hemos utilizado. Recuerden que la presión siempre va a estar involucrada en el equipo de bombeo y en el tanque hidroneumático. Nunca va a estar involucrada en el cálculo de los diámetros. Profesor, eso puede influir porque usted dijo que usted va a usar un tope de un 20%. No se va a ir con la parte de ir reduciendo el N hasta que llegue a cero, porque se supone que va a llegar muy bajito y no va a ser real el caudal que va a conducir. Muy bien. Exactamente esa es la idea. Yo en esta clase yo como que estoy de más. Todo va como rápido. Viste para mí que la dio esta materia. 0.63, ¿verdad? Si tú dices, ¿de dónde sale ese 0.63? Bueno, sale de una cantidad de aparatos. Vamos a decir que esa cantidad de aparatos, por ejemplo, es 10. El otro 0.63 también es 10. Entonces, cuando yo calculo, serían 20 aparatos para el otro piso. Pero, ¿qué pasa? En el otro ya es 30. Entonces, 10 más 10 son 20 y más 10 son 30. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero yo dije que cuando llegaba a 26 aparatos, n igual a 26, el K que yo voy a utilizar iba a ser de 20% y no podía bajar de 20%. Entonces, evidentemente, ya sea para 20, después de 26 en adelante, ya va a ser una proporción lineal. La ecuación 1 sobre la raíz de n menos 1 es una ecuación exponencial, ¿no? Exponencial inversa. Sin embargo, ya después de 20% ya se vuelve lineal, ya se vuelve una línea recta, ¿no? Y esa línea recta lo que hace es que cada crecimiento que yo le aumente de caudal, de demanda, pues me va a mantener en 20%, lo que significa que va a crecer linealmente. Por eso él brincó, desde que pasó de 1, ya él empezó a aumentarle simplemente medio litro por segundo a cada apartamento. No los 63, pero 20 litros por segundo, ¿no? Perdón, 0.50 litros por segundo. Perfecto. Entonces, bien, entonces habiendo dicho esto, lo que queda
es saber que cuando usted llega evidentemente a esta T, usted va a sumar los suministros de ambos pisos, que son 2 litros y 2 litros, que son 4 litros por segundo, y evidentemente va a hacer la selección de la misma manera, ¿no? 5 litros por segundo en total. ¿Por qué 5? Por lo que acabo de explicar, ¿no? Porque tú dirás, bueno, 2 más 2 no son 2 más 2 son 4, eso ya no funciona. No, aquí no funciona 2 más 2 son 4. Aquí funciona 2 más 2 son 5. Y me da un cálculo de 2 pulgadas de 2 pulgadas y media. Recuerden que 2 pulgadas y media ya no es comercial, según creo que ya no es comercial, entonces no funcionaría. Esto es una práctica que yo la puse, pero por una clase anterior. Ustedes tienen sus propios proyectos, ¿no? Pero bombas y tanques. Vamos a hablar entonces de lo que realmente trata el tema de hoy. Bombas y tanques. El equipo de bombeo, la bomba y el tanque hidroneumático, ambos componentes se diseñan en función de las necesidades que tenga el edificio, ¿verdad? Y esas necesidades vienen de dos formas. Vienen en caudal y en presión. Eso lo han mencionado varias veces cuando estamos analizando el dimensionamiento, que mencionan la presión. Sí, la presión en los diámetros no aplica, pero la presión en el equipo de bombeo sí. Si el sistema está funcionando correctamente, hay una presión adecuada, que es el trabajo de la bomba y del tanque, es mantener una presión adecuada dentro del sistema, en todos los puntos del sistema. Entonces, la pregunta que yo les hago a ustedes es, ¿cómo yo podría definir, habiendo tantos aparatos y tantos equipos dentro del edificio, definir cuál es el equipo de bombeo que yo necesito? ¿Cómo lo haría? Ideas, pata voladora. Profe, repita la pregunta, por favor, que se está medio cortando. Perfecto. Tú necesitas elegir una bomba. Vamos olvidando del tanque por ahora. Tú necesitas elegir una bomba. ¿Qué tú necesitas tomar en cuenta para elegir la bomba que tú quieres saber? Normalmente la bomba la mencionamos como con HP, tanto de HP. Una bomba de 1 HP, de 2 HP. Para seleccionar esos HP, ¿qué yo debo de tomar en cuenta? ¿Cuáles son las variables que influyen ahí? ¿Qué me dicen? Prefiero que se me equivoquen que se me queden callados. No sé. Profesor, tomando en cuenta. Bueno, está bien. Sí, vamos, peleen. Estaba pensando que quizás chequear el tipo de proyecto para el que se va a utilizar. Porque, por ejemplo, una bomba que se utilice para un edificio completo no va a ser la misma bomba que se va a utilizar para un apartamento en específico o para una casa en específico, no sé. Perfecto, pero ¿cuál es esa variable? ¿Cuál es esa diferencia que hay entre un edificio y una casa? Tiene más presión el edificio que la casa. La Tiene más cantidad uso. de que se va. Profe, yo digo que la altura. Me mencionan la altura, me mencionan la presión. Sin embargo, eso es muy relativo. Tú puedes tener una casa encaramada en una loma y el equipo de bomba era. Bueno, profesor, tomando en cuenta que son el diámetro de la tubería que obtuvimos y también el caudal que tenemos, podemos hacer una relación de eso, podemos hacer una relación con eso, con esas dos cosas. No entiendo mucho lo de la relación, pero estás en lo correcto en que el caudal tiene algo que ver. En que la diferencia entre un edificio y una casa es que el edificio consume mucho más que una casa, ¿verdad que sí? Entonces, Sí. el caudal es la variable importante. El caudal es lo que tiene que tomar en cuenta la bomba, ¿no? Entonces, tú tomas en cuenta el caudal, pero aparte del caudal, tú también tomas en cuenta esa altura. Esa altura que está ahí, ¿no? Esa altura es lo mismo que tú hablar de la presión. La presión es una suma de los componentes, es decir, de las variables de la altura que tú vas a considerar para que la bomba impulse. Porque la presión es un parámetro hidráulico que está en un solo punto. Sin embargo, la altura es una dimensión física. Son dos cosas diferentes. La presión nosotros la medimos en metros como si fuera altura. La presión necesaria que tiene que agregar el equipo de bombeo a la línea va a ser equivalente. ¿Me escucho bien? Porque ya sí me está diciendo a mí que tengo problemas con la línea. Sí, se estaba como entrecortando y hablando rápido. Sí, parece que... como que se adelantó. Sí, él trata de hacer eso. Él a veces recopila algo que yo digo cuando no hay internet y lo tira todo junto acelerado. Básicamente lo que quiero dejar dicho es que la presión es la sumatoria de las variables de energía que se necesitan para que las bombas funcionen. Y esas variables está la altura, ¿verdad? Yo tengo mi cisterna,
mi equipo de bombeo y yo tengo mi edificio, ¿no? Puede ser un edificio así y que tiene que alimentar a cada uno de los apartamentos. Entonces, la pregunta es, ¿la altura que yo voy a considerar cuál es? ¿Desde dónde a dónde va? Profesor, usted lo que necesita para saber qué equipo de bombeo, el TDH, digo, el caudal y el TDH le da el equipo de bombeo. Ok, ¿qué es el TDH, Cristian? Profesor, Altura dinámica total. ¿Y qué es eso? ¿Para qué sirve? Bueno, usted va a buscar el TDH, viene siendo la diferencia geométrica, la pérdida que se generan en la tubería, la pérdida por fricción y la presión que usted va a tener en el último grifo. Sería la presión de trabajo. Ok, perfecto. ¿Y qué más? Faltó diferencia. ¿Es el primero de diferencia geométrica? Sí, sí, el H. El H es una diferencia. Esas son la pérdida y la presión de trabajo. Bueno, usted le puede poner un factor de seguridad. No, la presión de trabajo es tu factor de seguridad. Sí, ahí no es necesario. Aquí lo que faltaría es Profesor, más, pero ese muchacho, lo vamos a ver. Si no, ya yo veo que él está dando la clase, me va a hacer la vida facilita. Yo ni me voy a complicar. Cuéntame. Profesor, respecto a la altura que te dijo del edificio, ¿tiene que ser más alto que el edificio por la pérdida? No, lo que pasa es que esto es lo que dice Cristian, la altura geométrica, medido con una cinta solamente, sin incluir la presión. Claro. Por eso lo que dice Cristian, que está completamente lo correcto, es que la altura es una de las tantas variables que se necesitan para la presión, y la presión se lee como TDH. TDH, que es altura dinámica total, que es la energía en forma de presión que tiene que agregarle el equipo de bombeo a la línea o al sistema para que el agua llegue hasta el punto que tú quieres que llegue, ¿verdad? Entonces, eso se le llama TDH. Esto es la suma de la altura geométrica, la diferencia de altura que hay entre el punto donde tú quieres llevar el agua hasta donde lo quieres llevar, la pérdida de energía que hay en el camino y la presión de trabajo, es decir, la presión necesaria para que el agua salga de manera eficiente, que no gotee simplemente. Si tú no le pones eso, pues el agua va a tener lo mínimo necesario y no va a funcionar correctamente. Eso normalmente es equivalente, esa presión total normalmente es equivalente a la presión atmosférica. Pero normalmente se recomienda menos, 7, 8, porque como estos sistemas normalmente están sobrediseñados, pues una presión de trabajo por debajo de la atmosférica, no menos de la mitad de la atmosférica, pero por debajo de la atmosférica funciona bien. Yo siempre pongo la atmosférica. Yo prefiero cuidarme en salud. Bien, entonces, esto es lo que se necesita. Entonces, ahora vamos a analizar dónde está eso. Se necesita el caudal y el TDH, ¿verdad? Ya lo dijimos. Esto ya no nos sirve. Necesitamos el caudal y el TDH. Ahora bien, el TDH tenemos, el caudal lo sabemos. Es el caudal, en el caso del ejemplo anterior, eran 5 litros por segundo que salían de la bomba, ¿no? Entonces, perdón. Entonces, la altura, el H, ¿de dónde sale? A ver, ¿cómo yo saco la altura? Esa famosa altura es la altura geométrica, es medido con una cinta verticalmente, ¿no? ¿Cómo la saco? ¿De dónde hasta dónde ve esa altura? Esa altura es desde donde está el equipo de bombeo hasta la altura del último aparato. Excelente, primera vez que Cristian se me equivoca. Vamos a ver, ¿quién más? No mando los edificios, como dije anteriormente, profesor. No, por eso quiero que agradezco que él se me haya equivocado, porque así le da oportunidad que ustedes me le quiten los puntos. Vamos, quítenmele los puntos. Repita la pregunta, profesor, ¿cómo usted dijo? Yo dije, el TDH es equivalente a la altura geométrica, ¿verdad? Que lo dijo Cristian, no lo dije yo. La altura geométrica, las pérdidas en el camino y la presión de trabajo, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar por la altura geométrica. ¿De dónde sale esa altura geométrica? ¿Qué es lo que tengo que tomar? Cristian menciona que es la altura que hay desde el equipo de bombeo hasta ¿cuál tú dijiste? ¿Hasta el aparato más lejano? Hasta la altura del último aparato. Hasta la altura del último aparato. Vamos a decir que el último aparato es una ducha que está aquí arriba, ¿no? Entonces, esa es la altura que Cristian dice. Yo digo que no. ¿Qué me dicen ustedes? Profe. Sí. Digo yo, puedo considerar esta altura desde el primer aparato hasta el último aparato. ¿Tú dices desde aquí hasta aquí?
Desde aquí hasta aquí. Desde aquí a aquí no lo creo porque lo que está impregnando la presión es la bomba. Entonces, vamos a ponerlo de una manera un poquito más gráfica. Si yo tengo el edificio, vamos a poner un color que no sea este rojo, porque yo estoy tomando algo un poco visible. Tengo el edificio, ¿no? Tengo aquí que la tubería viene desde el equipo de bombeo, llega hasta aquí y llega hasta el último aparato allá arriba, ¿no? Entonces, el equipo de bombeo está aquí y yo tengo mi cisterna aquí, ¿no? De la cisterna, profesor. Eso, exacto. Desde la cisterna, desde el nivel del agua de la cisterna. No, Desde donde no, succiona, donde del succiona. ¿Dónde está el cheque? Desde donde está el cheque, del fondo. Eso es para que funcione cuando la bomba está, la cisterna está Sí. prácticamente vacía. ¿Y por qué es eso? ¿Y por qué es eso? Vamos a ver. Yo estoy de acuerdo con ustedes. Vamos a ver por qué. Vamos a decir que yo tengo una cisterna que la puedo colocar encima de la caseta del guardia. Por alguna razón tengo un tanque ahí y esa es mi cisterna. También tengo una cisterna que está sobre el nivel de piso y puedo colocarla así. Entonces yo tengo tres opciones. Una, la coloco encima de la bomba, vamos a poner 5 metros encima de la bomba. La coloco al nivel de la bomba, a la misma altura, y la coloco por debajo de la bomba. Vamos a decir a 5 metros por debajo de la bomba. Opción 1, opción 2, opción 3. ¿Cuál es la mejor opción? El edificio vamos a decir que tiene 30 metros. Tengo 30 metros de altura del edificio. Desde el nivel de piso de la bomba hasta allá arriba. La 1, la ¿por mejor. qué? ¿Cuál sería mi H en la 1? Serían 5 positivos, profesor. 5. No, yo digo el H. El H que yo voy a utilizar para el TDH. ¿Cuál sería? Recuerde que el TDH es desde el nivel de la cisterna hasta dónde. Alguien me dijo que el TDH era del nivel de la cisterna Hasta el último. hasta el último aparato, ¿verdad? Entonces, el H en Ahora este es caso. de la bomba y se le suma el tanque que está arriba. Entonces, ¿cuánto serían? 35. Depende de la altura que esté. ¿Cuánta altura tienen? 5. 30. La altura es 30 del edificio y el tanque es 5. Sería menos 5, ¿no es? Sería menos 5. Muy bien. Sería menos 5. ¿Por qué menos 5? Porque está alto el tanque también. Porque el tanque, aunque Esta gravedad. el tanque está ayudando a la bomba a subir el agua. Si el Sí. tanque le está ejerciendo a la bomba 5 metros de presión, ayudándola a que impulse los 30 metros hacia arriba. Entonces tú lo único que necesitas son 25. Si la bomba tú la colocas al mismo nivel de la bomba, si el tanque tú lo colocas al mismo nivel de la bomba, que es lo típico, ¿no? Bueno, no es lo típico, lo típico es que esté por debajo, por eso la H no es desde la bomba hasta el aparato. ¿Por qué no es desde la bomba hasta el aparato? Porque no es lo mismo que una bomba succione el agua cuando el nivel del agua está exactamente en la bomba, que ahí sí el H sería desde ahí hasta el último aparato, ¿verdad? Que si el agua estuviera aquí en el fondo. La bomba necesita succionar esa agua y para la succión hay que considerar también en la ecuación del TDH. El TDH incluye la succión también. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. Bien, normalmente se ignora porque lo típico es tú colocar la cisterna pegado de la bomba ahí mismo, ¿verdad? Y la diferencia entre la bomba y la cisterna no pasa de 2 metros. Nunca pasa de 2 metros. La profundidad de la cisterna tal vez son 2 metros y la bomba siempre está ahí mismo al pie de la cisterna. Sin embargo, influye. Esos 2 metros con la bomba se ve más forzada y funciona peor cuando la cisterna está casi vacía, por ese mismo efecto. Entonces, tenemos 25 metros. Y además, recuerden que cuando se hace la selección de la bomba, se hace con un sobrediseño. Ese TDH normalmente es un valor que está dentro de la curva de funcionamiento de la bomba. La bomba tiene más capacidad que lo que tú le calculaste. Eso lo vamos a ver más adelante. Profesor, que no Sí. entendí bien. Entonces, cuando la cisterna está abajo, hay que restarle o sumarle. No, cuando la cisterna está abajo, tienes que sumárselo. Ya el H3, que es el caso en el que la cisterna está abajo, son 35 metros de H. Porque no solamente la bomba tiene que subir el agua a 30 metros, sino que también tiene que hacer la fuerza de sacarla de la cisterna que está a 5 metros de profundidad. ¿Se entiende? Si tiene que verlo en ese sentido. Verlo como que la bomba, cuando algo está ayudando a la bomba y cuando le está desayudando a la bomba. Una cisterna que tiene presión por gravedad, que está por encima de la bomba, ayuda a la bomba.
Entonces tú la energía que necesitas es menos. La Y altura si del la bomba edificio es es menor. sumergible, profesor, No, porque si la bomba es sumergible, ya la altura de la bomba no es donde está. La altura de la bomba está dentro del agua. Si la bomba es sumergible, pasa lo siguiente. Tú tienes, por ejemplo, un pozo, ¿verdad? Este es el nivel del agua en el nivel freático, vamos a decir, y la bomba está aquí. Y succiono, y vamos a decir que tú lo subes para el aparato manejado. Evidentemente no, tú colocas la bomba sumergible para bombearla para una cisterna en instalaciones sanitarias, pero vamos a asumir que tú no la vas a bombear para la cisterna, que la vas a bombear para un acueducto, una cosa un poquito más compleja. ¿Qué pasa? La bomba está aquí abajo. El nivel del agua está aquí. Vamos a llamarle 1, vamos a llamarle 2. Y esto, donde tú quieres llevarle es 3. El H, ¿a qué es igual? ¿Desde dónde hasta dónde va el H? desde el, No se te entrecortó, Eden. Ni de nuevo. desde el 1, porque la bomba, bueno, no tendría en el fondo, ¿no? No sé. ¿Quién dice? ¿Quién opina? A ver. ¿Desde dónde hasta dónde es el H? ¿Desde el 1 hasta el 3? No, de donde está el nivel del agua, profesor, pero no el estático, sino el dinámico. Perfecto. Ya ahí te fuiste un poquito más complejo, pero vamos a quedarnos en lo básico. Desde el nivel del agua hasta el nivel de la bomba. Si sería del 2 al 3. ¿Por qué del 2 al 3 y no del 1 al 3? ¿Quién me dice? Por el paso que le dan a la cisterna. ¿Eh? Por el paso que le dejan a la cisterna. El espacio. No. Tiene que ver con lo mismo que hablamos aquí. Tiene que ver exactamente con lo mismo que hablamos aquí. Exactamente idéntico. ¿Por qué del 2 al 3 y no del 1 al 3? ¿Qué me dice? A ver, ¿cuántos somos nosotros? Una pista, profesor, denos. ¿Perdón? Una pista, denos. Por la Una altura, pista, profe. una pista. Vamos a ver, tenemos a Clodimil, habló Ricardo. Ok, eso es lo que quiero ver porque somos como hoy, tenemos un quórum de 12 personas. Ah, que es del 2 al 3, no del 1 al 3. Por la altura, profe. Porque la bomba no llega al 1, eso. Está haciendo la fuerza del 2. Porque la bomba, no, la bomba está en 1. La bomba está en 1, el nivel del agua está en 2 y el aparato más alejado está en 3. Lo que yo quiero saber es, la respuesta la dijimos fuerza. que es de 2 al 3. Sí. ¿Por qué es del 2 al 3 y no del 1 al 3? Bueno, profesor, porque la bomba normal, como usted mencionó anteriormente, tiene que succionar el agua que esté en el punto 1 como quiera para luego subirla. Pero entonces sería del 1 al 3. Según lo que tú me dices. Profesor, Ah, bueno. se toma ese punto porque la presión que está debajo es positiva. Entonces no haríamos nada con... Si la cogemos desde el punto 1, estamos sobrediseñando desde el punto 2, porque esa presión está a favor. Porque esa presión está a favor. Es el mismo criterio que estábamos hablando aquí. Es decir, si colocamos la cisterna aquí arriba, el nivel del agua se encuentra 5 metros por encima de la altura de la bomba, lo que significa que ayuda a la bomba a empujar el agua por la tubería. El hecho de que el nivel del agua esté aquí arriba, yo tengo la bomba aquí abajo, entonces la bomba se ve ayudada por ese nivel de agua de la bomba. Entonces yo no necesito calcularle. Si esto fuera, por ejemplo, unos 20 metros y la bomba está a 5 metros de profundidad y yo lo calculo para 25 metros, estoy ignorando que la bomba está 5 metros por debajo del agua. Y esos 5 metros por debajo del agua me están ayudando. Entonces el cálculo sería, bueno, la diferencia de altura entre la bomba y el punto más alejado es 25. Le resto los 5 que tengo de agua encima de ella. Porque esos 5 me van a empujar la bomba, le van a generar una presión positiva, como dice Cristian, hacia la bomba que le ayuda a la bomba a subirla hasta el punto 3. Entonces es el mismo criterio. Un poquito más complejo porque lo está al revés, pero es el mismo criterio, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. El H que tú vas a utilizar es la altura desde el nivel del agua hasta el punto más alejado, independientemente de dónde tú pusiste la bomba. La bomba tú la puedes poner donde tú quieras, solamente para el cálculo del H. La bomba tú la puedes poner donde tú quieras.
el H se calcula desde el nivel del agua hasta el punto más alejado. Eso de que la bomba tú la puedes poner donde tú quieras, solamente aplica para el cálculo del H, pero la bomba no la puedes poner donde tú quieras porque la bomba tiene que seguir unos criterios para evitar cavitación, ¿no? Tiene que estar lo más cerca posible del punto donde tú vas a succionar para minimizar las pérdidas, pero eso lo vamos a ver más adelante, me estoy adelantando a los hechos. Bien, ¿alguna duda o aclaración sobre esto? El H lo conseguimos como acabo de explicar. El H lo conseguimos calculando la altura que hay entre el nivel del agua de donde yo voy a succionar, Sí, profe. preferiblemente el peor de los casos, cuando la cisterna está vacía, hasta el punto más alejado del edificio, ¿no? El punto donde entendemos que va a llegar el agua, sí. Profe. Hay un problema serio de internet, no sé si soy yo. Se escucha. Se frisan. Entró en trance el internet de ella. Profesor, Sí. ¿cómo nosotros consideramos que si la bomba está ahí en el 1, usted dijo, cuando restamos el 5, el H nos va a quedar a 25. Y si se queda al nivel 3, me va a quedar a 35. Y si la bomba se quedó al lado, ¿y cuál altura que usted considera? 30. 30. La altura que vas a considerar es 30 porque tú no tienes nada que ayude ni desayude la bomba. Sí, lo importante que tiene que tomar en cuenta es eso. No hay nada que ayude ni desayude la bomba. Siempre vas a tomar la diferencia. Es sencillo analizarlo. Simplemente olvídense de dónde está la bomba. El agua está aquí. Bien. El aparato más alejado está aquí. Bien. ¿Cuál es esa diferencia de altura? El agua está aquí. Bien. El aparato más alejado está aquí. Bien. ¿Cuál es esa diferencia de altura? El agua está aquí. Bien. La diferencia de altura, ¿cuánto es hasta allá? Eso es lo que tienen que tomar en cuenta. Independientemente de dónde esté la bomba. Cuenta. Del lado que está el dibujo de el 2 y el 1, ¿no tiene ese 20 menos 5? No, 20, No, lo que pasa es que yo lo que pasa es que yo dibujé desde el 3 al 2 hay 20 y desde el 2 al 1 hay 5. Entonces la altura desde el 1 al 3, desde el 1 al 3 es 25. ¿Tú ves? Ya. Tengo que quitarle los 5 del nivel. Sí, de la ayuda. Está bien. Perfecto. Entonces tenemos claro de dónde sale el H, ¿no? Tenemos lo clarísimo eso. Perfecto. Vamos ahora a analizar el H sub F. El H sub F es la altura de las pérdidas de energía en el sistema. ¿Y a qué equivalen las pérdidas de energía en el sistema? Vamos a verlo ya un poquito más en detalle. Déjame borrar toda esta cuestión que tengo aquí. Perfecto. Voy a cerrar esto y darle para adelante. Bien, la pérdida de energía tenemos el sistema de impulsión. En el sistema de impulsión tenemos primero la altura física. Y eso aquí viene, déjame ver si en este fue que yo lo hice de manera así. Esta presentación fue una que yo hice hace mucho en el que estaba diciendo precisamente que la altura de la bomba estaba a nivel del equipo de bombeo. No sé para qué yo puse esta, déjame buscar la otra. Porque esta es tan vieja que no debió ser esta. Abro la carpeta. Productos. Esta es. Bueno, como quiera yo voy a usar aquella, pero al final de cuentas, porque aparentemente esta está incompleta. Pero bueno, este esquemita lo explica bastante bien. Déjame poner esto solamente para explicar el esquemita. Vamos a aplicar este esquemita aquí, ¿no? Veo que están escribiendo, yo no lo estoy leyendo. Mi internet está dando problemas. Solamente se le ha cortado. Ok, está bien. Eso tiene que ver con el internet. El internet, oye, Claro y Altiz se la han lucido, echándole la culpa al coronavirus para hacer sus... Sí, tiene problemas el internet, profe. Eso es increíble. Vale, entonces,
tenemos aquí un sistema, lo mismo que estábamos explicando. Tenemos el aparato, la bomba y tenemos el aparato más alejado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo quiero llevar el agua hasta este punto. ¿Qué debo de considerar para la ecuación? Debo de considerar la altura de la impulsión. La altura de la impulsión, que es la altura geométrica entre la bomba y el aparato más alejado. Y la altura de la succión, es decir, tengo que considerar las dos alturas. La altura de la succión es la altura desde el nivel del agua, hasta, bueno, desde el nivel del filtro, lo que pasa es que asumimos que la cisterna está prácticamente seca, hasta la altura de la bomba, ¿no? Estas son las alturas geométricas. También necesitamos calcular las pérdidas en la succión y las pérdidas en la impulsión, ¿vale? Y luego tenemos entonces la presión mínima, presión atmosférica o presión de trabajo, ¿no? Que no me gusta decir la presión atmosférica porque normalmente se considera menos. En este caso, por ejemplo, son 7 metros. Todo eso hay que considerarlo. Entonces, ¿cómo yo puedo calcular todo eso? Bueno, nosotros sabemos que si vamos a hablar del aparato más alejado, ya por eso lo utilizo esta presentación, pero vamos a ver cómo llegamos allá. De la bomba hasta el aparato más alejado hay varios diámetros, porque el aparato más alejado tiene un diámetro pequeño y la bomba tiene un diámetro grande. En el camino se va cambiando de diámetro y poniendo cada vez más pequeño. Entonces tengo varios diámetros. Así también tengo en cada una de esas tuberías varios caudales. ¿Qué pasa? Una de las ecuaciones más utilizadas para hacer el cálculo, bueno, realmente hay 3 ecuaciones muy utilizadas para el cálculo de hidráulica, sin importar con qué usted lo esté calculando. Una es la ecuación de Jesse Manning, otra es de Hazen-Williams y otra es de Darcy-Weisbach. Me parece que son esas 3. Entonces, la de Hazen-Williams, que es esta que yo tengo anotada aquí, es una de las más comunes, es una de las más famosas, ¿no? La de Jesse Manning es una empírica tiene la misma metodología que la de Hazen-Williams, pero no se utiliza tanto. Y la de Darcy es la que se utiliza mucho. Ah, también está la de... Ah, bueno, porque la de Jesse Manning también viene de una derivación de la ecuación de Manning. Que no sé si ustedes dieron hidráulica general, pero la ecuación de Manning era 1 sobre n por el área, por el radio hidráulico a la 2 tercios, por el s a la 1 medio, ¿no? No sé si recordarán eso, pero en esencia es una versión de esa ecuación. En este caso, la que nosotros utilizaríamos sería para el diseño de instalaciones sanitarias. Usted puede utilizar la que usted quiera, pero una típica y de fácil uso es la de Hazen-Williams, en el que usted puede calcular la pérdida por longitud. Voy a quitar esto de aquí, que es el J, ¿verdad? Ese J es 10.67 o 68, dependiendo de la fuente donde usted lo busque, por el caudal a la 1.852 sobre 1.852 por el diámetro a la 4.87. Se comieron los dos. Ahí. Entonces, ¿quién es Q, quién es C y quién es D? Bueno, Q es el caudal simultáneo, ¿no? Eso usted lo conoce. El caudal simultáneo, que es el que va a abastecer el edificio. Sí. C es el material de la tubería que usted está utilizando, de ese tramo, porque puede tener también varios tramos en la línea. Por ejemplo, para el PVC, para el CPVC, para el PPR, para esas tuberías plásticas, normalmente las tuberías plásticas tienen un valor de 140 a 150. Ahora, el valor, la tubería, mientras más pequeño es el número, más rugosa es. Mientras más alto es el número, más lisa es. Utilizar 140, por ejemplo, es un número conservador. Utilizando 150 es un número que tú estás asumiendo si la tubería es nueva. Nueva y limpia se le llama. Bien, entonces yo recomiendo siempre que se utilice para tuberías plásticas 140. Y el diámetro, evidentemente, es el diámetro que tiene la tubería en ese tramo, ¿no? Esa es la idea. Entonces, eso es J. Ahora, ¿cuál es la pérdida que hay en la línea completa? Esa pérdida en la impulsión, como dice, que dio 4.10, ¿cómo se consiguió? Bueno, se consiguió diciendo, las pérdidas totales, H sub T vamos a llamarle, es igual a la H sub F más H sub M, donde H sub M son las pérdidas menores. Eso seguro que ustedes lo vieron en mecánica de los fluidos, donde le hablaron que H Hidráulica. en hidráulica puede ser, yo normalmente lo doy en mecánica de los fluidos, donde H sub M es igual a la sumatoria de todos los factores K multiplicado por la carga de velocidad, ¿verdad? Y la carga de velocidad es velocidad al cuadrado dividido entre 2 veces la gravedad. El factor K va a depender de la pieza, del aparato, etcétera, etcétera. No lo quiero sobrecomplicar porque en este caso vamos a hacer otra cosa, recordando el hecho de que en esta clase de instalaciones sanitarias en INSE son,
interdisciplinarias, ¿no? Entonces, considerando eso, no voy a sobrecomplicar el cálculo. Lo que sí tienen que tener en cuenta es que las pérdidas menores se calculan determinando para cada pieza, para cada codo, cada T, cada válvula de paso, cada válvula de retención, válvula checker, válvula de desvío, válvula de caudal, cualquiera, va a tener un factor K. Y ese factor K es dependiendo de la pérdida de energía proporcionales a la velocidad que ello tenga, que esa pieza tenga, ¿no? Esa normalmente depende del diámetro. Un codo de 90 grados, por ejemplo, tiene un K, pero el codo de 90 grados de 3 pulgadas no tiene la misma pérdida que el de 2 pulgadas. Entonces su K el de 3 pulgadas va a ser un poquito menor. Eso evidentemente hay que tabularlo para cada una de las piezas especiales. Sin embargo, existen múltiples otras metodologías para hacer el cálculo de las pérdidas menores. Esto que estamos viendo aquí arriba es las pérdidas mayores o las pérdidas por fricción, que es el H sub F. Y el H sub F es igual al J por el L. L es la longitud de ese tramo de tubería y el J es eso que acabamos de hablar aquí, ¿no? Entonces tú tienes J, que lo que me da eso para ese tramo de tubería, vamos a decir que estamos analizando una tubería de 2 pulgadas. Esa tubería de 2 pulgadas tiene un caudal. Entonces yo utilizo ese caudal y ese material PVC, pongo 140, y ese diámetro que tengo de esa tubería, y calculo el J. Ese J lo multiplico por la longitud de la tubería y me va a dar el H sub F. ¿Qué pasa? Que ese mismo tramo de tubería tiene 4 codos y 2 válvulas. Tengo que buscar el K correspondiente a cada una de esas piezas, ¿no? Bien, habiendo dicho todo eso, por lo menos para el cálculo de las pérdidas longitudinales, que son la de Hysen-Williams, usted solamente utilizaría esta ecuación. Y lo que va a hacer es que hay una, utilizando la metodología, hay una metodología que le llaman los factores de Revit, que es que después que empezó la tecnología haciendo modelaciones en BIM, los cálculos se hacen, básicamente la computadora calcula cuáles son las pérdidas que hay en cada una de las piezas que tú le colocas, porque el diseño de instalaciones sanitarias cuando se hace en BIM, han escuchado BIM, ¿no? Building Intelligence Modeling, el hacer modelos de las edificaciones y analizarlas de forma inteligente, ¿no? Sí. El programa Sí. sabe cuánta pieza tiene, cuánto codo tiene, cuánta T tiene, para tú poder sacar cuantificación y presupuesto, pero también para poder hacer los cálculos de este tipo de cosas, como calcular cuál es la pérdida de energía en cada pieza. Si tú lo haces de esa manera, él te va a tabular la pérdida de energía que hay en cada una de las piezas especiales y yo en la práctica he sacado cuál es la relación que hay entre la cantidad de piezas especiales, la pérdida de energía que se genera y la pérdida de fricción, el H sub F, o la pérdida mayores, ¿no? Y lo que yo he descubierto que en promedio, dependiendo de la complejidad del proyecto, puede ser más que otro, pero en promedio en los proyectos residenciales que tienen esa alta densidad de piezas especiales, anda de un 20 a un 30%. Las pérdidas un 20 o un 30% del H sub F es el H sub M. En general, ¿no? Entonces lo que yo hago es que yo multiplico por 1.25 lo que me dé el H sub F para considerar las pérdidas. Sin embargo, como esto es una clase académica, tengo que explicarle el porqué de eso. Eso sucede porque las pérdidas menores van a estar proporcionadas a las piezas especiales. En acueductos es diferente. En acueductos las pérdidas van de 10 a 20. Van menores de 20. Rara vez pasan de 20. Normalmente se considera 15 y es siendo conservador. 1.25 viene porque cuando tú calculas que en instalaciones sanitarias, por cada tramo de tubería que tú tienes, hay tantas piezas, tanto codo, tanta T, las pérdidas que se generan en el sistema representan el aumento de la longitud de la tubería en aproximadamente un 25%. Cada pieza especial, como por ejemplo un codo de 90 grados, tiene una longitud equivalente. Vamos a borrar todo esto. ¿Qué es longitud equivalente? Ese tramo de tubería, por ejemplo, vamos a decir que una tubería de 2 pulgadas. Y esa tubería tiene 10 metros de longitud. No de altura, sino de longitud. Entonces, esos 10 metros de longitud de tubería tienen un par de piezas. Tienen un codo, tiene 3 codos, una T y una válvula de paso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Paso directo, porque hay varios tipos de pasos. Hay paso directo y paso de derivación, que lo vamos a explicar ahora. ¿Qué sucede? Cada una de esas piezas
con su diámetro, tiene algo que le llamamos longitud equivalente. La longitud equivalente es qué tan largo, es decir, qué longitud adicional yo tendría que ponerle a esta longitud de tubería para que me considere la pérdida de estos codos. Por ejemplo, un codo de 90 grados, 10 centímetros. Entonces, yo considero que la longitud equivalente de 10 centímetros que me está dando ese codo de 90 grados, como son 3 codos, pues 3 por 10, 30 centímetros, yo, en vez de calcular las pérdidas, que recuerden que H sub F es J por L, en vez de multiplicar por 10 metros, que es TL, yo lo multiplico por ¿cuánto? Por 10.3. Si en vez de considerar 10 metros de longitud de tubería, considero como si la tubería tuviera 10.3 metros. Si la alargo, imaginariamente la alargo, para considerar las pérdidas que me está generando ese codo. Eso se llama longitud equivalente. Lo mismo pasa con todas las otras piezas especiales. Me parece que en esta misma presentación yo tenía un calculito, pero yo creo que no. Creo que, míralo ahí, hasta me lo quitó. Usted lo asume. ¿Perdón? El punto 3, usted lo asume. No, yo no lo asumo, yo no lo asumo. Al contrario, a ver. A ver si encuentro una tablita que yo tenía. Lo que pasa es que esta no es la presentación completa. Esta es solamente la de esto. No lo asumo. A ver, mírala aquí, mírala aquí. Vamos a compartir esta de nuevo, la misma que teníamos ahorita. Que tiene eso que estamos hablando ahora mismo. Bien, no es que lo asumo, mira. Tenemos lo primero que habíamos hablado ahorita sobre... ¿por qué no quiere dar más para atrás? Dame paciencia. Compartirlo de nuevo. Ok, venga. No es que lo asumo. Lo que pasa es lo siguiente. Mira, nosotros habíamos explicado esto ahorita, ¿no? Entonces, cuando explicamos esto, dijimos... Esto es la que estábamos hablando. Vamos a hablar sobre el tanque de neumático más adelante. Eso sobre la bomba. Eso sobre la succión. Eso vamos a ver si nos da el tiempo de dar todo eso ahora. Pero la pérdida de energía. Mira la pérdida de energía. Tenemos la ruta crítica. La ruta crítica, como para llegar al aparato más alejado, como había dicho, hay que recorrer todo el sistema. Y ahí nos vamos a encontrar con múltiples diámetros con diferentes caudales, ¿no? Eso es, hay que considerar todo eso hasta llegar allá. Y dentro de eso sabemos que tenemos diferentes pérdidas. ¿Qué pasa? Esto que estamos viendo aquí. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo la ecuación de Heisenberg, como yo acabo de decir. C es el coeficiente de fricción para PVC 140. Y Q es el caudal simultáneo. D es el diámetro del tramo de tubería que tú estás calculando, porque son múltiples tramos. Y miren la tablita que yo acabo de sacar aquí. Eso que se llama tramo A, C, E, esos son los tramos hasta llegar al aparato más alejado. Tienen nombre esos tramos porque, y no van continuos. Fíjense que no dicen A, B, C, D, E. ¿Por qué? Porque la ruta crítica no pasa por todos los tramos. La ruta crítica pasa por algunos tramos hasta llegar al último aparato, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? En el tramo A no encontramos que hay 2 codos de media, una T de media en paso directo con reducción, que vamos a ver lo que es paso directo y paso de derivación. Tenemos 2 codos en 3/4, una T de 3/4 en derivación, reducción, etc. Existen tablas, esa longitud equivalente te la da el fabricante, pero existen tablas en internet que te dicen, por ejemplo, para el PVC o para el hierro galvanizado o el hierro fundido, estas son las longitudes equivalentes para cada diámetro, para cada diámetro, para cada material, ¿no? Si cada material, para cada diámetro, para cada tipo de pieza especial. Los codos de 3/4 tienen longitud equivalente tanto, los de media tanto. Por ejemplo, un codo de media, ¿cuánto es la longitud equivalente ahí? Es 41 centímetros. Porque 2 codos de media me generan 0.82 de longitud equivalente. Una T de media en paso directo. ¿Qué es paso directo? Paso directo es esto. Cuando en el tramo que tú estás analizando, el agua va derecho por la T, ¿verdad? Y cuando el agua tiene que girar en tu ruta crítica, porque depende de tu ruta crítica, entonces se llama T en derivación. En este caso, por ejemplo, la T 3/4 en derivación consume 1.16 metros adicionales a la longitud total de la tubería. ¿Ok?
Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, el total de todas esas longitudes que están ahí, pues evidentemente va a representar cerca de un 20 a un 30% de la longitud total de tubería que hay desde la succión hasta el aparato más alejado. Y esa es la idea de la longitud equivalente. Pero vuelvo y repito, a todos, esto se lo estoy enseñando y va a salir en el examen muchas de estas preguntas, pero es para que lo conozcan, para que sepan cómo es que se hace cuando uno anda buscando en la quinta pata al gato y calculando cada una de las cositas. La realidad es que este tipo de cosas ya existen muchas simplificaciones y existen muchas maneras de calcularlo de una manera un poco más sencilla. La que todavía no se ha encontrado una manera, aparte de utilizar programas, de hacerlo de manera simplificada, es la pérdida por longitud. Así que hay que calcularla como quieran. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Van a tener que hacer una hojita de Excel, van a sacar su ruta crítica y en la hojita de Excel van a poner, evidentemente, en la hojita de Excel va a haber lápiz. En la hojita de Excel usted va a tener tramo, ¿no? Tramo, desde la bomba hasta el aparato más alejado, ¿cuál es la ruta que tiene que tomar? Tramo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, los números, ¿no? Entonces, cada tramo va a tener un caudal, va a tener un diámetro, ¿verdad? Todos van a tener el mismo C, si quieren lo ponen como el mismo C, ¿verdad? Es decir, si van a poner PVC, así que todos van a tener lo mismo. Pero van a tener entonces, después de todo eso, van a tener un J, y J es esto, ¿no? Entonces, luego de eso van a tener un L, y al final van a tener un H sub F. ¿Verdad? Entonces, para cada uno de esos van a tener un valor de H sub F, H sub F, H sub F, ¿verdad? Entonces, luego le van a poner H sub F más H sub M o H sub T, sencillamente. El H sub T. ¿Y quién es H sub T? El H total, la pérdida total. Es H sub F por 1.25, para considerar un 25% adicional para considerar las pérdidas menores. ¿Se entiende? O, en su defecto, que es exactamente lo mismo, la longitud que usted va a poner aquí, es la real más un 25%, que es lo mismo que multiplicarla por 1.25. Díganme que se entendió la idea y no la vuelvo a repetir. Esa tabla, profesor, para buscar qué es. Para calcular las pérdidas, para calcular el TDH. Para calcular el TDH. Recuerda que el TDH es igual a ¿quién? A H, ¿verdad? Más H sub F más presión de trabajo. La presión de trabajo yo recomiendo de 7 a 10 metros. Usted pone lo que usted quiera. De 7 a 10 metros. El H sub F es lo que estamos calculando aquí, en esa tablita que yo estoy diciendo. Y el H es la altura geométrica desde el nivel del agua hasta el nivel del último aparato, como habíamos mencionado anteriormente. Y ya usted tiene los 3 valores que necesita para el TDH. Una cosa, la ruta crítica es desde la succión. El filtro genera pérdida, el codo genera pérdida, hasta la misma bomba genera pérdida. Hasta salir del tinaco. Depende de cómo coloquen el tubo. Hasta el tinaco, si usted está considerando el tinaco en su proyecto. Pero realmente el tinaco, irónicamente, no es el aparato más incómodo. No lo es. Porque todavía tú poniendo el tinaco, aunque es más alto, normalmente el tinaco se coloca al inicio de la línea, no al final. Si se hizo bien. Si se hizo bien, a ver. ¿Qué quiero decir con eso? Sí, no, yo digo la colocación del tubo. ¿La qué, la qué? La colocación de la tubería, porque en hidráulica lo enseñan que si depende de la salida que tenga el tinaco, si es chanfleada. Sí, pero a ver, pero tú solamente tú lo consideras si está dentro de tu ruta crítica. Claro. Es a lo que yo me refiero. Déjame ver si explico mejor esa idea. Mira, lo voy a dibujar en esta esquinita. O déjame compartir la pizarra, que no es rápido compartir la pizarra. Vamos a explicar esa idea. Tú tienes tu edificio, ¿verdad? Tú tienes tu ducha más alejada, una duchita que hay aquí, ¿verdad? Y tú tienes un tinaco aquí arriba. Vamos a decir que está incluso encaramado en unos blogs. Muchas veces lo hacen encaramado en blogs. Tú tienes tu bomba, tú tienes tu cisterna, y tú succionas. Entonces,
aquí tú te pares, tú dices, ¿cuál es mi ruta crítica? ¿Hasta el tinaco o hasta la ducha? Si se hizo bien, el tinaco está colocado al inicio, es decir, tú tienes la columna y sube, entra al apartamento, pero ella sube derechito para el tinaco. Si se hizo mal, entonces no haría eso, sino que haría lo siguiente. Llegaría aquí, ¿verdad? Y luego que termina de distribuir hasta cada uno de los aparatos, entonces sube al techo. Y llega al tinaco. Entonces, ahí sí la ruta crítica es el tinaco. Y si el tinaco está muy alto, también el tinaco podría ser la ruta crítica. Eso es así. O sea que si se hizo bien, la ruta crítica termina en la bañera. Termina en la ducha. Porque la ducha, si el tinaco está pegado de la losa, está subido solamente en la losa, como demasiado encaramado en bloque, y la ducha está aquí, la pérdida de energía que se necesitan para llegar a la ducha son superiores a ese desnivel que hay. Porque es tanta la pendejada por donde tiene que pasar esa tubería antes de llegar a la ducha, que se pierde una energía mayor al metro y medio que hay dentro. ¿Se entiende más o menos la lógica, no? Por eso la ducha termina siendo la ruta crítica y no el tinaco. Pero vuelvo y repito, eso son minuciosidades, eso son cositas que no importan al final de cuentas porque la bomba normalmente está capacitada para hacer eso y más. Tú consideras una eficiencia, tú utilizas una curva característica. ¿Ustedes hicieron tarea sobre curva característica? No, creo que no, todavía no se le ha marcado. No, creo que No. Perfecto, no se le ha marcado todavía. Entonces, la selección del equipo de bombeo es basada en una curva característica que lo hace un poquito complejo. Entonces, evidentemente no... wow, son las 8:07. Ah, pues tempranísimo, puedo dar tiempo entonces hablar de eso ahora. Tempranísimo. Perfecto, entonces, el equipo de bombeo tú lo seleccionas en función al caudal y al TDH, ¿verdad? Pero está dentro de una curva que vamos a ver ahora cómo es que funciona. Que pensé que no me va a dar tiempo, pero sí, claro que sí. Todavía le queda atención a ustedes, supongo. Vale, entonces vamos a compartir de nuevo la presentación y vamos a ir para que entendamos el asunto de la selección de la... ¿Era un receso de 5 minutos o seguimos de largo? Seguimos, profe. Seguimos, perfecto. Digo, eso es a votación, somos como 15, pero uno solo habló, ese ganó. Bien, vamos a darle para atrás entonces. Vamos a acabar el tema del equipo de bombeo para que se lleven eso para su casa. Empezamos aquí. Hablamos de todo el sistema de impulsión. Esto yo lo dividí en dos partes. Esta es la presión como acabo de hablar. Aquí le llamo presión de uso. Le he mencionado presión de uso, presión de trabajo, presión mínima, presión atmosférica. Todo es el mismo nombre. Es exactamente lo mismo. Tenemos la pérdida de energía, tenemos la altura física. Todo eso es equivalente aquí dice que es al TDH, pero eso no es verdad. Recuerden que hace falta la altura de succión. Aquí se está asumiendo que la bomba y la cisterna están al mismo nivel y que no hay pérdida en la succión. Eso era para simplificar. Entonces, ¿qué pasa? La bomba va a impulsar el agua por aquí hasta acá, hasta el último aparato, ¿no? Entonces, vamos a asumir que todo esto, el TDH y todo lo demás, dio 30 metros. El TDH dio 30 metros. ¿Qué pasa? Esto está asumiendo que yo estoy utilizando solamente la bomba, que la bomba está encendida. Pero ¿cuál es el trabajo del tanque hidroneumático? ¿Quién me lo recuerda? Ayudar a la bomba. ¿Ayudarla cómo? Ayudar a la bomba. ¿Ayudarla cómo? Vamos a ver. Tener agua como la cargaba ahí. ¿Para qué? Tener el tanque lleno. No lleno, nunca se llena, pero ¿para qué? Para que la bomba tiene más presión, profe. Para mantenerla. ¿Cuál es el propósito? Pregunta de examen. ¿Cuál es el propósito del tanque hidroneumático? La bomba llena ese tanque hasta su cámara de aire. Luego, cuando se va consumiendo, ella va bajando. Ya cuando llega como a su tope, ella le dice a la bomba, güey, prende, que necesitamos presión. Y ahí ella manda su presión de nuevo. Entonces, el objetivo del tanque hidroneumático es minimizar el uso de la bomba. Es que la bomba solamente prenda cuando es necesario.
¿no? Es que hay mil maneras de explicarlo, pero en esencia es hacer descansar la bomba. Es que si el tanque está almacenando una presión, por eso el tanque no está completamente lleno. El tanque tiene una membrana de aire, una burbuja de aire, porque tú lo llenas de agua comprimiendo ese aire para que eleve, por el manómetro para que eleve su presión a un punto que sea suficiente para suministrar al edificio. Entonces, ya yo dije que el TDH es 30 metros. Entonces, pregunta que les hago yo a ustedes. La bomba y el tanque, ¿cuál es la presión en metros que deben de tener para que el sistema funcione correctamente? ¿30? ¿Más o menos? Eh, 30 metros, recuerden que es la energía que se necesita para que el agua llegue hasta el aparato manejable. Bueno, yo digo. Vamos a ver, ¿por qué menos? Alto el tanque de succión. ¿Perdón? Porque está más alto el tanque de succión. ¿O está en el mismo nivel? No, está en el mismo nivel. Eso está a nivel de piso. Eso es parte del esquema. Olvídate de la altura ni nada de eso. Simplemente ya tú sabes que se necesitan 30 metros. Entre los dos tienen que mandar 30 metros por esa tubería. Ah, tiene que ser más, por la pérdida de la pieza. No, ya eso está considerado. Mira, presión de uso, también. energía y altura física. Todo eso es TDH y TDH es igual a 30 metros. Que hable el monitor. Entonces, si te hablan, Cristian, te voy a dar chance, Cristian. No, muy bien. Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero. Participación. No entendí, no comprendí lo que el profesor quiso decir, porque ya con los 30 metros se supone que el agua llega. Perfecto. No sé. Perfecto. ¿Quién tiene otra opinión? ¿Quién tiene otra opinión? Tal vez un gancho que yo estoy tirando, señores, quién sabe. Tal vez Cristian tiene razón y son los 30 y punto. No hay más nada que... Claro, pues se lo mandé a hablar él porque tiene razón. A ver. ¿Qué opinan? ¿Todos están de acuerdo con que son 30 metros y punto? Con que yo compro una bomba con 30 metros de DH. ¿Verdad? Que con el caudal me va a dar un HP y esos HP van a resolver el problema. Y el tanque hidroneumático también lo preparo para que guarde una presión de 30 metros. ¿Cuál es el problema con el hacerlo de esta manera? Yo digo 30 también, profe. Yo digo los mismos 30. Porque no hay creo, peso. profesor, Perfecto. que le debemos poner, no sé a qué se le debería poner más, no sé cuánto, 1, 2, 3 metros más, pero quizá ahí si hay una pérdida. No, porque la pérdida... sí. Te apoyo en que tal vez más, pero... Yo creo, profesor, pero la pérdida está considerada ya. Yo creo, profesor, que hay que agregarle un poquito más de presión a la bomba, porque con el tiempo la eficiencia de la bomba va a ir disminuyendo y entonces va a necesitar un poquito más como de presión, no sé, para que pueda terminar de distribuir el agua. Bueno, lo que pasa es que como te había explicado ahorita, las bombas cuando tú las seleccionas dentro de una curva que ellas tienen, que son la curva característica. Y el rendimiento de la bomba está considerado ahí. Es decir, la bomba cuando está nueva tiene mayor potencia y mayor capacidad que para lo que tú compraste. Y es por eso, es porque evidentemente con el desgaste, con el uso, el rendimiento va a bajar. Así que eso también está considerado. Pero muy bien, muy buena observación, Enrique. ¿Quién más? Tírenme pata voladora aunque se me equivoquen, señores. El truco está en lo siguiente. Vamos a ver qué pasa cuando tú prendes la bomba. Prendiste la bomba, ¿verdad? La bomba está prendida, ella manda sus 30 metros de presión hasta el aparato manejado. El que se está bañando aquí arriba está nítido. Está bañando con su ducha, de lo más bien. ¿Qué pasa? Que mientras tanto la bomba también está llenando el tanque y está elevando la presión a los 30 metros. Porque la bomba no puede llenar el tanque a más de 30 metros de presión. ¿Por qué? Porque no tiene esa capacidad. Es decir, la bomba la compré a 30. Entonces la bomba no tiene esa capacidad de llevarla por encima de los 30, ¿no? Entonces me eleva el tanque a que tenga el manómetro, diga 30 metros. Perfecto. Yo estoy hablando en 30 metros, pero en realidad esto se lee en PSI, ¿eh? Así que si quieren lo cambiamos y hablamos de PSI. Vamos a poner que esto es 60 PSI y esto es 60 PSI. ¿Verdad? El manómetro dice 60 PSI, 60 libras, como nosotros decimos, y paro en 60 libras. Perfecto, ya tengo la presión suficiente. Pero ¿qué pasa? Que el tanque
va a prender, es decir, la bomba se va a apagar cuando el tanque llegue a 60 psi y luego el trabajo le toca al tanque. ¿Verdad? ¿Y qué va a hacer el tanque? Va a empezar a mandar su presión con la bomba apagada, descansando, para el edificio. Y la va a mandar para que este tipo se bañe. ¿Verdad? Para que este muchacho se bañe. Pero ¿qué pasa? Al segundo ya no hay 60. Ya hay 59. Y si hay 59, y luego 58, y luego 57, y luego 56, pues evidentemente ya yo no tengo los 60 que necesito para que llegue a la ducha. Ya yo no tengo los 30, sino que tengo 28 o 27. Entonces no va a llegar ahí. ¿Se entiende la idea? Al Sí. segundo. ¿Se necesita más de 30? Se necesitan O más de sea, que 30. se necesitan más de 30. Muy bien, se necesitan más de 30. Se necesitan más de 30. ¿Cuánto más de 30? Un 5%. Lo típico, estaríamos hablando al azar aquí si tiramos un número en metros, pero lo típico es que se le aumente de 15 a 30 libras al tanque. Eso se llama presión diferencial. La presión diferencial es la diferencia que hay entre la presión de uso, ¿verdad?, y la presión máxima del tanque, ¿no? Es como tú decir cuál es la presión a la que voy a prender la bomba y cuál es la presión a la que voy a apagar la bomba. Profesor, eso es para cuando a la bomba le toque descansar, se mantenga la presión necesaria para que siga llegando. Para cuando vuelva a encender, entonces se mantenga la presión que se necesita. Exactamente. La presión de encendido, la presión de encendido de la bomba, esa es la presión mínima TDH. Esos 30 metros o 60 psi es la mínima. Es la mínima. Entonces la bomba prende, alimenta el edificio, llena el tanque, llega el manómetro, lleva el manómetro a una presión alta, ¿verdad? Y se apaga. El tanque empieza a suministrar presión hasta que esa presión alta baja a la presión mínima necesaria para que el tipo se bañe, que son los 60 psi o 30 metros, el número que nos inventamos. Y ahí le dice a la bomba, bomba, casi el tipo no se puede bañar, prende. Y ahí prende la bomba y aumenta la presión del tanque de nuevo. ¿Se entiende la idea, no? Porque eso es lo que quiero transmitir, que existe, aparte del TDH, existe una presión adicional que hay que agregarle al sistema, que se llama presión diferencial. Yo lo puse aquí en el esquemita como si fuera una rayita aquí arriba. Míralo ahí, presión diferencial. Esa presión diferencial va a depender de, bueno, en realidad va a depender de una cosita un poquito compleja, pero lo vamos a ver ahora. Esa presión diferencial, entonces ahí tenemos la presión máxima. Tenemos el TDH, que es la presión mínima, y tenemos la presión máxima. Pero ¿qué pasa? Tenemos que chequear el hecho de que, míralo ahí, los rangos de presiones. Hay rangos de presiones que si el cálculo te da sin 30 psi, pues tú colocas de 50, de 40 a 60 o de 70 a 90. Ese es un tipo de tanque que la presión diferencial es solamente de 20 libras. Pero tú puedes tener tipo de tanque que la presión diferencial es de 15 libras, pero eso evidentemente se selecciona en función de la necesidad. Profesor, entonces esa presión hay que agregársela al TDH para que el equipo de bombeo sea adecuado. No. ¿Cómo es? Entonces, la presión diferencial, entonces hay que agregársela al TDH para que sea la bomba la ideal. Bueno, oye, ¿qué es lo que pasa? Sí, tú tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Lo que pasa es que cuando tú haces el cálculo del TDH, tú calculas pérdida de energía, tú calculas un montón de cosas que tienen su incertidumbre, ¿no? Sin embargo, el tanque es un número fijo. El tanque tiene una presión mínima que tú tienes que agregarle. Y cuando tú compras la bomba, ese factor de seguridad que tú le pones, de la eficiencia y todo eso, se pierde cuando la bomba tú la tienes pegadita del tanque, porque no hay ninguno de esos factores, no hay ninguna de esas incertidumbres. Como te expliqué, tú compras una bomba de 2 HP, pero al final esos 2 HP son más que lo que tú necesitas, porque el fabricante se cuida. El fabricante te da un equipo que realmente, solamente cuando tú tienes toda esa incertidumbre, con toda esa tubería que se rompen, con su fuga, con todo lo demás, hay que considerar esa eficiencia para que la bomba funcione correctamente. Sin embargo, el tanque hidroneumático está pegadito de la bomba, que tú te encuentres con toda esa incertidumbre difícil. Así que todavía tú calculándolo para TDH nada más, te es suficiente. Ahora, tú tienes razón. Lo correcto, y eso lo digo para que sea lo que ustedes hagan, aunque el contratista ponga lo que le da la gana, lo que usted tiene que hacer es, aunque usted calcule el TDH, usted recomienda la presión que tiene que tener la bomba para poder elevar ese manómetro
a esa presión tan alta es la presión máxima, no la del TDH. Porque evidentemente la presión del manómetro va a ir, por ejemplo, va a ir, si la presión del tanque hidroneumático es de 40 a 60, el controlador va a decir, prende bomba a 40 y apaga bomba a 60, pues evidentemente la bomba tiene que tener la capacidad de llevarla a 60. Y eso solamente lo consigue teniendo ella su diseño, la presión máxima, ¿no? Así que tú tienes toda la razón. Eso es así. Vale, entonces, vamos a ver cómo se puede calcular el... Yo me pierdo a veces con esto porque prendo demasiadas cosas. Calcular la capacidad de la bomba, como habíamos dicho ahorita. Esto que estamos viendo ahora es una Grunfo, me parece. Eso es una curva característica de una bomba. La curva característica es una curva que relaciona el TDH, que dice total head aquí, que viene siendo la altura total que tiene la bomba, ¿no? Y el galonaje aquí abajo, que es el caudal, ¿no? La capacidad. Esta cosa me subió y por eso se raya todo feo. ¿Qué pasa? Si yo sé cuánto es mi altura máxima, ¿verdad? Mi TDH, o mi presión máxima, que sería el TDH más la presión diferencial, y cuánto es mis galones, pues yo puedo marcar un punto. Por ejemplo, esto es un ejemplo en el que yo puse ahí 28.1 metros y 5 litros por segundo. Lo ploteo en este gráfico y me dice la eficiencia. En esta bomba GNB6 serie 2 no me sirve mucho. ¿Por qué? Porque la eficiencia es muy bajita. Cae dentro, si ustedes se fijan, estos circulitos, estas cosas que están aquí, son las curvas de la eficiencia. Y dice que cae más o menos en un 62% de eficiencia. Eso no es bueno. Eso no es bueno. Usted anda buscando por lo menos un 70, 75. Raras veces se encuentra de 80, pero bueno. Se busca la mayor eficiencia posible. Si cada bomba tiene su característica, y hay una cosa que yo creí que la había puesto aquí, pero no la veo. Pero nada, el punto es que este tipo de bomba, vamos a asumir que de todos modos vamos a seleccionar esta bomba. Para ello necesitamos saber, cuando tú le das al fabricante, al constructor, perdón, los datos, tú le vas a dar tu TDH y le vas a dar tu caudal. Sin embargo, tú también puedes darle los famosos HP, eso que son la potencia. Los HP tienen un problema, como podemos ver en ese gráfico, que esa es la lección que tenemos que entender ahora, y esa es la que quiero que se me memorice. Cuando usted le recomienda al contratista unos HP, te le dice, bueno, la bomba que tú puedes poner es de 2.5 HP. Ese contratista puede ir sencillamente donde un fabricante y decirle, oye, dame una bomba de 2.5 HP, independientemente del TDH y del caudal. Y eso es un error, porque tú puedes tener una bomba que trabaje con muy mala eficiencia y puedes tener una bomba incluso que la curva característica sea contraria a lo que tú andas buscando. Si tú andas buscando, por ejemplo, en un edificio, lo típico que se necesita es mucha altura y poco caudal. El caudal normalmente es bajito, pero se necesita llevar bien alto. Entonces, hay curvas características que te dicen, bueno, esta es mi curva, que tiene altura y caudal. Pero hay otras bombas que son así. Y hay otras bombas que son así. Entonces, ¿qué tenemos? Ahí hay tres tipos de bombas. Un tipo de bomba que tiene mucha altura y poco caudal. Perdón, sí, mucha altura y poco caudal. Esta tiene altura promedio y caudal promedio. Y esta tiene altura bajita y caudal alto. Si usted le dice, ponte una bomba de 3 HP, esa persona puede perfectamente ir a comprar la bomba contraria al funcionamiento que usted quería. Una bomba de ala B tipo Kaplan que lleva muchísima agua, pero no te la pasa de 10 metros o de 5 metros de altura. Y te va a trabajar con una eficiencia pésima, con un consumo energético enorme, sí hace el trabajo. Sí hace el trabajo. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y oye, las tres son de 3 HP. Las tres curvas son de 3 HP. Lo único que te están dando un comportamiento diferente. Algunas con mucha altura y poco caudal. Y algunas con mucho caudal y poca altura. Eso lo podemos ver en la ecuación. La ecuacióncita para calcular la potencia es caudal por esa es una ecuacióncita resumida que me gusta. Pero usted puede buscar la ecuación oficial, que es la presión o la potencia es igual al caudal por el H por el peso específico del agua.
dividido entre la eficiencia. Esa es la real, ¿no? Pero yo le quité el peso específico y me puse a convertir unidad y todo lo demás. Si tú pones el caudal en litros por segundo, el H en metro, tú puedes conseguir la potencia en HP. Ahí están todos los factores convertidos ahí. Es una formulita rápida que yo saco el celular y la calculo rápido para cálculo rápido, valga la redundancia. Profesor, Sí. ahora que usted menciona esa fórmula, usted dijo que muy rara vez aparece de 80, pero nosotros nos enseñan a poner con 85 siempre. ¿Cómo es que rara vez? Usted dice que sale de 80 Ajá. de eficiencia. Pero nosotros nos enseñan esa fórmula, usarla con 85. Con 85 fue. ¿Con 85%? Ajá. ¿Pero a qué tú te refieres con que no enseñaron? Ah, en la academia. En eficiencia, sí. No. Lo que pasa es que yo estoy hablando de bombas para instalaciones sanitarias. Estas son bombas para instalaciones sanitarias que son bombitas. Ok, nunca llegan a 85 entonces. Son bombitas, exacto. Claro, si tú estás pagando 250,000 pesos para comprar una bomba de 20 HP para un sistema de una comunidad, pues evidentemente esa bomba tú esperas que tenga buena eficiencia, que sea fabricada apretando cada tornillo y que la eficiencia no me baje de, ¿qué? 85, 90 dame. Pero es porque estamos hablando de una bomba grande, muy, muy cara. Pero las bombas comerciales de que tú ves en ferretería americana y en esos sitios, bueno, te voy a ser honesto, no es que yo ando todos los días buscando curvas características. Yo cuando selecciono el equipo de bombeo para el diseño, yo lo pongo ya, porque yo no construyo. Sin embargo, las pocas que he visto tienen una eficiencia paupérrima. Tienen de 60 a 70 y yo normalmente trato de cuando hago la recomendación, recomendar que no sea por debajo de 70. Que busquen 75, 80%. Pero para mi entender, no era tan fácil conseguir una eficiencia. ¿Qué me dice Cristian, el hombre que ha puesto como 85 bombas? Cristian. Sí, estoy aquí. Cuéntame. Normalmente la eficiencia es un parámetro que puede ser de 85 hasta 70. Es una consideración. Entonces 85 es un número muy conservador. Si diseñar con 85 es muy conservador porque tú estás diciendo, bueno, yo voy a coger mejor de los casos. Para mí conseguir un 90% con una bomba en instalaciones sanitarias es imposible, para mí. Pero es lo que he visto que no ha sido mucho. Yo diseño, yo no construyo, lo que significa que ver esos equipos para mí no es un trabajo cotidiano. Ahora, en INAPA, en el equipo de bombeo que nosotros instalamos para proyectos grandes, ya ahí es otra cosa. Y ahí, vuelvo y te repito, las eficiencias son buenas. Entonces, por eso... Pero bueno, ya se lo dejaré a ustedes para que lo investiguen más para adelante sobre las eficiencias de los equipos de bombeo. Pero sí, en academia cuando digo academia me refiero a los libros de texto y eso. Según recuerdo, yo creo que sí que he escuchado lo del 85%. Pero bueno, la idea es esta. Con esta ecuación tú puedes calcular la potencia, pero yo no recomiendo que se ponga en los informes de instalaciones sanitarias. Yo recomiendo que se calcule como referencia. Que se calcule y se ponga como referencia. Sin embargo, debe de decir un parrafito que diga, seleccione su equipo de bombeo con su caudal y con su H. Llévesela a un fabricante de equipo de bombeo que le dé una curva característica y que caiga dentro de una curva de buena eficiencia. Esa es la idea. Bien, falta alguito todavía aquí. Vamos a continuar. Vamos a borrar esto y el alguito que va es lo siguiente. Hay algo adicional en ese gráfico que no sé si lo están viendo, que es esto que está aquí abajo. El NPSH. Cuéntamele, Cristian, lo que es el NPSH. Yo no conozco ese término, profe, no. Yo no uso esa curva. Vale, por lo menos hay una cosa que yo puedo enseñar, porque Cristian. NPSH significa altura de succión neta positiva o Net Positive Suction Head. Eso básicamente lo que hace es decirte cuál es la capacidad de succión que tiene esa bomba. Qué tan buena es esa bomba succionando. Y la succión se puede calcular. Tú tienes dos succiones básicamente. Tú tienes una disponible y una requerida. ¿Cuál es la requerida? La requerida es la que te pone la curva que tú tienes allí. La curva característica tiene una curva, vamos a verlo aquí. Fíjate que hay una curva ahí abajo, ¿no?
Y tú vas a cortar el caudal, vamos a decir que tú tienes un galonaje, por ejemplo, de 80 por el NPCH. Cuando tú cortas esos 79 galones por minuto con esta curva y vienes aquí, ¿te da cuánto? Te da 2, 3 pies más o menos. 1 metro. 1 metro, 1 metro y medio más o menos. Eso te está diciendo que el requerido del fabricante es de 1 metro y medio, como mínimo, ¿no? El disponible, entonces, es de 10 metros. ¿Por qué 10 metros? Porque es la presión atmosférica. Menos la altura geométrica, la altura física, y menos la pérdida de energía que hay en el camino. Si yo calculo todo eso y el disponible me da menos de 1.5 metros, que es el requerido, pues la bomba no succionaría. La bomba cavitaría y se dañaría. ¿Se entiende la idea? No, profesor, dale un poquito más para atrás, por favor, que como que me perdí. Vamos a hacerlo en lápiz, Caso ejemplo, disponible. Yo tengo dos cosas, una energía disponible y una energía requerida. El fabricante, si yo voy al gráfico, me dice, bueno, para tantos galones por minuto, vamos a decir que es 79 galones por minuto, como tenemos allí. Cuando yo corto con la curva, me dice que se necesitan 5 pies. Esa gráfica es americana, porque la grúa fue gringa, y por eso está en pie. Pero 5 pies, vamos a decir que 5 pies son ¿cuánto? 1 metro y medio, por ahí. 1.5 metros. Entonces, yo necesito requerido que la bomba tenga por lo menos 1.5 metros disponible. ¿Verdad? Eso es lo que me requiere la bomba. La bomba me requiere, me dice, oye, como mínimo tú tienes que tener una energía disponible de 1.5 metros, porque si me le pusiste menos, no puedo succionar el agua. ¿Cuál es la disponible? 10 metros de presión atmosférica menos H, que es la altura física, ¿verdad? Menos la pérdida de energía. La pérdida de energía yo la pongo aquí abajo, pero en realidad son los codos, la T, todo lo que habíamos dicho, que también usted puede hacer lo mismo que hablamos ahorita, que simplemente multiplicarla por 1.5 la H sub F. Para la... Ah, no, perdón, esas son las pérdidas menores. Esas son las pérdidas menores. Esto de la pérdida de energía se calculan de la misma manera. H sub F igual a 10.68, etcétera, 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 por el L, ¿no? Esa es la idea. Entonces, esto, vamos a decir que me dio, cuando yo hice ese cálculo, me dio 4 metros. Entonces, evidentemente, yo puedo perfectamente poner esa bomba, porque según esto, pero mira, yo puse un recorte ahí del gráfico. Según esto, mi disponible, que me dio 4 metros, es superior al requerido por la bomba, que es de 1.5 metros. Esa es la idea. Tengo que chequear que la bomba que estoy comprando tiene la succión necesaria para las condiciones que yo la tengo, para el tipo de material, para la altura que yo la estoy colocando. Esa es la idea. Normalmente, si usted pone la bomba cerca de la cisterna, a no menos de 2 metros del nivel del agua, usted no tiene problema. Yo, la primera vez que presenté un proyecto de instalaciones sanitarias hace varios años, yo lamentablemente no tenía nada de criterio con respecto a esto. Y la bomba, yo la coloqué, básicamente ellos tenían la cisterna pegada a la pared exterior donde entraba la cometida, y el equipo de bombeo yo lo coloqué en la parte de atrás del edificio. ¿Por qué? Porque yo entiendo, bueno, está allá atrás, pero yo cojo una tubería que le da la vuelta al edificio y llega a la cisterna. Estaba más o menos al mismo nivel, pero la pérdida de energía para llegar a la cisterna eran bastante grandes, y yo no chequeé eso. Entonces la muchacha de obras públicas me dijo, mira, tú chequeaste la succión, a ver si funciona bien, si no cavita. Hazte un chequeo por cavitación. Yo ni idea tenía de lo que ella estaba hablando. Esto es el chequeo por cavitación. Tú tienes que chequear que la energía disponible que tú tienes es superior a la que te requiere la bomba. Entonces, cuando dice... Sí. Si entonces funciona, se puede dejar ahí atrás, entonces, si no cavita. Si no cavita, tú la puedes dejar ahí atrás. Si tienes suficiente energía por encima. Pero no fue lo que yo hice. Yo no chequeé eso. Yo no sabía ni cómo chequearlo. Yo puse la bomba donde ella me dijo. ¿De dónde la pongo? Ponla allá arriba de la cisterna. Yo fui y la puse allá arriba de la cisterna. Y el arquitecto que se la bregue con eso. Yo le dije al arquitecto, arquitecta, la bomba no se puede poner ahí atrás. Fue mi primer proyecto y la arquitecta no me lo reclamó. Le hice una casetica de bombeo ahí frente a la puerta. Y déjame decirte, era mejor donde la arquitecta, la arquitecta
Yudel Calledra, la que me revisó los planes en obra pública, me dijo que la pusiera, porque el equipo de bombeo, yo lo estaba poniendo en la parte de atrás del edificio, tampoco estaba aplicando el criterio de alejarlo de los apartamentos. Y estaba pegado de la sala ya en la parte de atrás. Entonces, yo evidentemente estaba mal ubicado también. El ponerlo encima de la cisterna ya pegado al portón no le molestaba a nadie. Entonces, ella me ayudó en ese sentido. Fue varias veces que me ayudaron en obra pública a resolver el lío con clientes. Vale, entonces, esto es lo que yo quería enseñar. Con respecto a la succión, falta una cosa, que es algo que realmente ni siquiera es Profesor, yo tengo una imprescindible. pregunta Claro. con respecto a la succión. ¿Qué distancia tiene, por ejemplo, hay que ponerle o la mínima o la máxima de la tubería de succión al fondo de la cisterna? ¿Distancia horizontal o la altura? Vertical, no, vertical, distancia ¿Altura? vertical. No, Sí. es que la altura, lo típico es que tú lo coloques a menos de 2 metros. Porque si la cisterna tiene 2 metros y la bomba está ahí mismo en el piso, pues eso es más o menos 2 metros. Eso es lo típico. Ahora, tú te puedes pasar de eso, tú te puedes pasar con 1 o 2 metros más. El problema es que si tú te pasas con 1 o 2 metros más, tienes que hacer un chequeo de cavitación. Tienes que hacer este chequeo para verificar que no te cavite. Porque lo que hace, ¿qué es lo que hace la bomba cuando... ¿Y el tubo el que se le entra cumple? a la cisterna del fondo? Por el agua. ¿Tú dices la cometida? ¿La de entrada? No, mire el tubo abajo, mira. De pegarla del fondo, tú dices. Ese también. De pegada del fondo, esos son criterios constructivos, 20 centímetros de pegado del fondo para sedimento, pero normalmente ahora lo que están haciendo es que lo están prácticamente pegando porque le están haciendo una pendiente al fondo de la cisterna. Vuelvo y repito, esos son criterios constructivos, es el que dibuja, que griten los arquitectos. Pero esto aquí, normalmente lo que se le hace es esto. Si la cisterna no tiene un fondo plano, tiene un fondo inclinado, entonces todos los sedimentos terminan de este lado. Entonces el filtro tú lo puedes pegar prácticamente pegado al fondo. Tú ves, porque todos los sedimentos van a moverse hacia allá. ¿Sí? Sí, profesor, tengo una idea. No, pero dígala. Y así también tienen mayor cantidad de agua porque no dejan tanta agua acumular en el fondo. Sí, exacto. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo, que todos los sedimentos cojan para una esquina, que sea una cuña que no almacene tanta agua y evidentemente te crea ese beneficio, ¿no? También hay otra manera que yo lo he visto que es así. A ver, no, lo hice mal. Básicamente también es inclinado, pero ¿dónde está el filtro que tú pones el fondito inclinado? Entonces los sedimentos se quedan aquí como en una posita. A mí no me gusta porque esa tú tienes que darle más mantenimiento. Eventualmente la posita no coge tanto sedimento y eventualmente te llega al filtro. Esa es la idea. Pero eso, vuelvo y repito, esos son detalles constructivos. Le están preguntando al profesor de diseño de instalaciones sanitarias, lo que significa que las opiniones que le pueda dar no son las más precisas con respecto a la construcción. Los constructores hacen cosas increíbles con respecto a darle soluciones a los problemas que pueden pasar como este de los sedimentos, ¿no? Vamos a la última parte, entonces. La última parte que vamos a hablar hoy es la de el tanque hidroneumático. El tanque hidroneumático, entonces, recuerden que lo que yo les voy a enseñar ahora es un pequeño cálculo para determinar el tanque hidroneumático que ya no existe. Es decir, ya no se ponen tanques como este, que son tanques, por lo menos eso creo yo, tanques metálicos que no son precargados. Esos tanques no son precargados, son tanques que vienen vacíos y que tú lo que haces es que lo precargas. Tú eres que le llena el aire. Lo que se usa es esto. Estos son los tanques precargados, ¿no? Son tanques que tú lo compras y vienen del fabricante ya con una membrana y vienen con una libra de allá incluida. Que cuando tú le conectas el sistema, pues la membrana que el agua que tú le eches a esa membrana ya va a tener esa carga de presión. Entonces, pero eso es porque el volumen que tiene el tanque, que va a llevar el tanque, este es el funcionamiento típico de un tanque de los hidroneumáticos, ¿no? Estos son los de membrana. Esta es la manera en la que se supone, entre comillas, que debe de funcionar. Tú tienes una tubería que entra y una tubería que sale. El agua es una parte del volumen total del tanque, ¿verdad? Se supone que tú tienes una parte de agua, una parte de aire. ¿Verdad que sí? Entonces, la parte de agua que lleva el tanque se le llama A.
Se le llama así mismo. Es un porcentaje. Es un porcentaje del volumen total del tanque, que es en agua. Y ese porcentaje normalmente se calcula con esta fórmula, que va a depender de la diferencia que hablamos ahorita, de si era 20-60 o lo que sea. Esta presión mínima y presión máxima es en PSI. ¿Por qué en PSI? Porque esta fórmula está en PSI. Si usted lo hace en metros, no tiene que ponerle este 14.7, porque el 14.7 es la presión atmosférica en PSI, ¿no? Tendría que sumarle 10 metros, que es la presión atmosférica, si lo hace en metros. Pero no importa, lo importante es que A es una relación entre la presión mínima y la presión máxima que te arroja ese porcentaje de aire. Cuando tú haces el cálculo para un sistema típico, como por ejemplo, si tú sabes que tu sistema es relativamente pequeño y lo que va a necesitar es 40-60, por ejemplo, para 40-60 tú pones esa fórmula 40-60 y te da 27%. Entonces, 27% es el volumen útil, es el volumen de agua dentro del tanque que tiene un volumen total. Entonces, ahí les hago yo la pregunta. Vamos a ver si caemos en cuenta. El objetivo del tanque, ¿para qué dijimos que era? Ayudar a la bomba cuando Ayudar a la bomba. Para que descanse la bomba, ¿verdad? Sí. Según los fabricantes, una bomba típica de esa no puede pasar de 2 minutos. No puede durar menos de 2 minutos, de 2 a 3 minutos. Encendida. No puede durar menos de 2 minutos apagada, no encendida, apagada. Apagada. ¿Qué quiere decir eso? La bomba prende. Cuando se apaga es porque llenó el tanque a la presión que necesitaba, ¿verdad? Sí. Entonces, entre ese momento en que ella apaga y el momento en que vuelve y prende, no pueden pasar más de 2 minutos. No pueden pasar menos de 2 minutos. Es un problema de calentamiento de la bomba. Es decir, la bomba pierde su vida útil drásticamente cuando apaga y prende de repente. Cuando ella se apaga, que todavía los álabes están dando vueltas, están descansando, se están enfriando, y vuelve y prende, se forza la bomba. Se forza la bomba. Entonces, los fabricantes recomiendan que una bomba no dure menos de 2 minutos apagada. ¿Lo estoy diciendo bien? Perdón, que dure como mínimo 2 minutos apagada. Tiene que durar 2 minutos o más apagada. Si dura menos de 2 minutos, ese apagado y prendido rápido, cuando ya está caliente todavía, se desgasta drásticamente. Pues sabiendo eso, sabiendo esa recomendación de los fabricantes, ¿cómo yo puedo calcular el volumen total del tanque? ¿Verdad? Si yo sé eso que dije ahora mismo y que tengo y que el tanque va a tener un 27% de volumen útil. ¿Cómo? Repita, La bro. puse difícil. Es que ya son las 8 y pico de la noche. Ay, ya son casi las 9. Repítela de nuevo. ¿Cómo te calcula? Tenemos un tanque. El tanque sabemos que el 27% de ese tanque es agua, ¿verdad? Esto es el 27%. Sí. Del tanque total, y el tanque total evidentemente es el 100%, ¿no? Entonces, yo sé que la bomba se me va a dañar si yo hago que dure menos de 2 minutos prendida. Es decir, digo apagada, perdón. Entonces, ella tiene que durar encendida, haciendo su trabajo, y luego cuando ella se apaga, el tanque, aquí está la clave, el tanque tiene que hacer el trabajo de la bomba, ¿verdad? Durante 2 minutos. Durante por lo menos 2 minutos. Si el tanque no me da para hacer el trabajo de la bomba durante 2 minutos, va a pedirle a la bomba que prenda antes de los 2 minutos. Y me la va a dañar. Entonces yo necesito que el tanque me resuelva mi problema durante por lo menos 2 minutos. Entonces, sabiendo esta información, ¿cómo yo puedo saber el volumen del tanque que tengo que comprar? ¿Con cuántos galones voy donde Ferretería Americana? Vamos, piénsenlo por un minuto, que casi no vamos. Profesor, dígame. ¿No sería como nosotros diseñamos la cisterna, que se hace el consumo
que tiene esa casa o los aparatos por los minutos. Muy bien, vamos, ayúdame. Continúa la idea. ¿Qué pongo aquí? Okay, quizá es que dice, déjame organizar ahora. ¿Es un 27 que trabaja el sol? ¿Eh? ¿Un 27? Ah, 27. Un 27%, sí. Hola, compara como por ciento. 27% del volumen del tanque es agua. Le voy a dar una pista, señores. ¿Qué es lo que tiene que hacer el tanque? El tanque durante esos 2 minutos, ¿qué es lo que tiene que hacer? Dale agua Dale agua al edificio. ¿Cuánta agua le tiene que dar al edificio? el caudal que ya diseñamos la tubería. El caudal simultáneo, muy bien. Entonces, ¿cuánto es el caudal simultáneo? Vamos a decir que eran 5 litros por segundo, qué sé yo. Según yo vi por ahí, creo que eran 79 galones por minuto, en un cálculo que yo puse por ahí. Eso convertido a galones por minuto creo que daba 79, ¿no? Creo que, no recuerdo. Entonces, 79 galones por minuto. Perfecto. Y ya le di una pista. Continúen. ¿Qué hago ahora? Es el trabajo que tenemos que buscar los galones que den 2 minutos. ¿Cómo? Dividirlo entre 2. $79 galones por minuto durante 2 minutos. ¿Cuántos galones es eso? Sería dividirlo entre los 2 minutos, pues, los 79. Profesor, uno coge los 79 galones por minuto, lo divide entre 2 y a eso le busca el porcentaje. A ver, chicos, vamos a pensar en algo. Si tú vas a 100 kilómetros por hora y tú manejas durante 2 horas, ¿cuántos kilómetros tú recorriste? Hay que sumárselo de los 69, multiplicado por 2. Multiplicado por 2. Tú dices sumárselo, estoy diciendo sumárselo a reservato. ¿Yo cómo sumárselo? No, multiplicado. Claro, porque tú tienes 79 es por minuto. Es por minuto. 79 galones, ¿verdad? Galones por cada minuto que pasa. Entonces, si pasan 2 minutos, tengo que multiplicar los 2, ¿no? Entonces, tengo 100, ¿cuánto es? 158. Más o menos, sí. Galones. Sí. Perfecto. Entonces, tenemos 158 galones. ¿Esos galones cuáles son? ¿El 100% o el 27%? 27. El 27%, muy bien, porque agua. El 27%. No le puedo mandar aire, es agua que tengo que mandarle a los edificios. Sí. Perfecto. Entonces, si 27% son los 158 galones, ¿de cuántos galones es el tanque? Y se acabó la clase. De 158 galones de agua y el otro % de aire. Ajá, pero yo no sé ni cuánto es el porcentaje de aire. Bueno, yo lo puedo retar sencillamente, pero bueno, no me interesa tampoco. Yo quiero saber cuánto es el volumen total del tanque, si el 27% de ese tanque es agua. Y de 145 aproximadamente. ¿De cuánto? De 145. ¿Cómo así 145? De 145. 600. 145 aproximadamente. 145. ¿De dónde sale ese 145? Por ejemplo, como el 27% es agua, lo que falta de 100 sería 27 menos 100. 73%. 73%. Para llegar, para obtener el volumen restante, tenemos que multiplicar los 79 por 1.73. Eso no, los 79 no, porque no es 79, es 158. Sí, pero para que nos dé ese volumen, es los 78 por 2. Por... A 200 y pico, Cristian. 200 y pico. A 273 me dijo. Dame un segundo, señora.
que hay que restarle a los 100, 100 menos 27, que lo hay que restarle. Por 2, 158. Entonces, 188 por 1.73. 307. No, eso es muchísimo.
Ok, 158 por 1.73. Cristian, ¿has bajado, Cristian? Cristian. Yo sé cuánto dio. Está muy alto, Cristian, 200 y pico. 580 que da. Mucho eso. No, porque el 27% de 580 ¿Cuánto? son 158. ¿Qué le dio el micrófono ahora? ¿Lo ven? Hola, Se hola. escucha, profesor. Ahí. Dele ahí. Aló, ¿me escucho? Sí, ahora sí. Ok, Sí, perfecto. sí, se escucha ahora. Perdón que una abeja le picó la hija mía en un pie. Y ya tú sabes el corre-corre en esta casa. Ay, ¿Dónde nos quedamos? Ah, ok, calculando el en el volumen total, ¿no? cálculo, sí. ¿Y llegaron más o menos cuánto era ya? Sí, ¿Cuánto es? 585 Ahora suena más bonito. o sea, 585 me dio. Ahora suena más bonito. Simplemente 158 galones entre .27, ¿verdad? O llegaron- A tantear realmente, profesor, hasta que me dio. Bueno, pues vamos a verlo como yo lo hice aquí hace 1.000.000 de años. Yo creo que fue eso mismo lo que yo hice. Déjame ver. Que esta presentación está enviada según yo tengo que actualizar esto. Si el caudal es igual a 79 galones por minuto, el tanque debe tener 158 galones de volumen útil, ¿verdad? Para que dure los 2 minutos, ¿no? Y eso mismo, 158 es 585. Dividido entre .27 para que me dé el volumen total del tanque. Porque 585 multiplicado por el 27% me da los 158 del agua, ¿no? Que es el volumen útil. Bien, señores, si el tanque se precarga, ahí viene el asunto de la precarga. Como ustedes saben, el volumen del tanque está hecho. Todo este cálculo lo hicimos para un tanque precargado, un tanque que no está precargado, un tanque típico, un tanque de hierro, un tanque de esos grandes que yo mostré ahorita. Sin embargo, los tanques de membrana, como el que se ve aquí en el medio, vienen precargados. Entonces, si yo necesito, por ejemplo, 40-60, yo puedo decirle, oye, dame solamente, vamos a precargar el tanque, a comprar un tanque precargado a 38 libras, que ya él venga con 38 libras de carga, ¿verdad? ¿Por qué 38? Porque me faltarían 2 libras nada más para los 40. Entonces, el volumen del tanque puede ser perfectamente de 158 galones, probablemente un chin más, porque tú no lo vas a encontrar de 158, entonces tú lo puedes comprar de un poquito más, 160, 170 galones. Precargado a 40 libras, que realmente viene precargado a 38, no 40 nada. ¿Se entiende la idea? Entonces el tanque va a ser mucho más pequeño. Fíjense la diferencia entre un tanque de casi 600 galones, imagínense el tamaño de eso, comparado con un tanque de 158 galones. Estamos hablando de 5 veces más pequeño. Entonces eso, bueno, 4 veces más pequeño. Eso es lo que hace la diferencia entre esos tanques tan grandes que usábamos antes a los tanques más o menos pequeños que usamos ahora, para ofrecer la misma energía. ¿Dudas? ¿Preguntas? Profesor, ¿y esos tanques de ese tamaño aparecen? ¿O el tanque grande? ¿De 600 o de 158? No, el que usted está usando ahí, que es de 580 en esta cosa. Lo de 600, ajá, de 580, sí, hay tanques de esos, parecen unos tanques gas. De gas, no, un tinaco. Son grandes, son grandes. ¿Ese de cuánto sería? Como 100 galones. No, como 50. Y es fácil. Tú estás pensando en libras. Ese como sí, ese como de 50 galones, pro. Ahí será menos. Ay, ¿por qué tú tienes que sacarme?
Ustedes están confundidos. Ustedes están hablando de libras. O tal vez soy yo, quién sabe. Cualquiera puede estar confundido. ¿De cuánto es eso, profe? Voy buscando imágenes, espérense. Eso deberían de hacerlo ustedes, pero... Ah, yo pensaba que yo podía compartir solamente una ventana, pero no puedo. Qué raro. Voy a quitarla de ahí entonces. Compartir la de Chrome del tanque. Ah. No me deja. ¿Está compartiendo solamente eso? Sí, yo creo que sí. Mira, el tanque de 600 galones, puse ahí. Tanque de 50 galones. ¿Ven la diferencia? Es mucho más chiquito. Sí, chiquitico. Es mucho más chiquito. Es decir, creo que lo están confundiendo. Pero bueno, esa es la idea. La idea es que tú puedes convertir un tanque grande en un tanque relativamente pequeño. Sí, siempre y cuando tú lo tengas precargado. Pues nada, señores, yo creo que para los objetivos que yo tenía de hoy, incluso Diego estaba un poquito más, así que vamos bastante rápido. Si tienen dudas, preguntas, aclaraciones, lo que sea sobre lo que hemos visto hoy y sobre lo que sea que tenga que ver con el proyecto, me dejan saber. Para su proyecto, como ya había dicho, cada clase que nosotros demos, lo que tienen que entregarme es un avance del cálculo que ustedes vayan haciendo para el suyo, ¿no? Para la próxima semana sería el cálculo del tanque neumático. Usted ya se supone que tiene su línea, usted hizo su dimensionamiento, entonces ahora trate de determinar cuál sería no le voy a pedir, lo tienen que hacer como quiera, así que si lo hacen, mejor todavía. Pero no le voy a exigir que se vayan tan profundo como para la selección del equipo de bombeo y todo lo demás. Sin embargo, sí por lo menos hagan el cálculo de las pérdidas de energía en el camino, el cálculo de hacer la tablita de Excel, como yo le dije, de qué pérdida hay en cada tramo de la ruta crítica. Tienen que seleccionar y reflejar su ruta crítica y calcular entonces cuál es el TDH. Traten de llegar por lo menos al TDH. Si tú al final haces cosas... Profesor, sí. Yo entiendo mi criterio. Perdón, escúchame que lo interrumpí. Yo entiendo claro. que usted debería ver lo que nosotros vamos haciendo, porque estamos trabajando prácticamente medio a ciega. No. A ver, lo que pasa es que eso me lo preguntaron en la de acueducto. Creo que pensé que me lo habían preguntado aquí, pero bueno, no importa. La metodología es la siguiente. Evidentemente usted se va a ir equivocando en lo que va haciendo. Eso es evidente. Yo le había dicho que usted iba a seleccionar un proyecto, que usted va... yo a todas las prácticas, es decir, a mitad de semestre va a haber una entrega de un avance del proyecto. Eso va a ser para el agua potable. Todo lo que tiene que ver con agua potable, cuando terminemos los componentes del agua potable, usted tiene que entregarme un avance de todo eso, ¿no? Y ahí es que yo voy a hacer una revisión de todos los componentes del proyecto, ¿no? De todo lo que usted me ha ido entregando. El proyecto, es decir, al final, entonces tiene que entregarme el proyecto ya corregido con todas las observaciones que yo le voy a dar, más el resto, que son aguas residuales y aguas pluviales, ¿no? ¿Qué pasa? Yo no lo hago revisión clase por clase porque evidentemente es mucho contenido y no todos me van a entregar las cosas a tiempo. Entonces, yo de eso estoy claro y me gusta tener como un pequeño orden, ¿no? Entonces, ya para probablemente no esta semana, sino la próxima, ya hay una entrega de avance y ahí sí hay que entregar todos los componentes calculados, todo basado en las observaciones que yo le doy en la clase, no la que le doy de su proyecto en específico. Entonces, en esa presentación, recuerden que todas las prácticas que ustedes han ido entregado, lo que vale es entregarla basado en lo que yo he enseñado. Ya que esté bien o esté mal, eso no le va a quitar puntos porque usted está aprendiendo. Eso es lógico, ¿no? Lo que vale es que usted le entregue. Ahora, en el avance, evidentemente usted debió de haber seguido todo lo que nosotros vamos a ir haciendo y ahí yo le voy a señalar las cosas que usted tiene mal, que tiene que arreglarla para el final. Si para el final usted no la arregló, pues entonces ya está entregando un proyecto mal, ¿no? Ok. Y ese más o menos. Entonces, usted no podía mandar la tablita de cavitación que usted mostró ahí. La de cavitación. Esta, no. Sí. Esta curva. Sí. Pero es una curva característica de la Grunfo. De tarea, búsquense
aparte de lo que van a hacer con el proyecto, busquen un fabricante cualquiera, hay muchos fabricantes de equipo de bombeo, un fabricante cualquiera y búsquense una bomba, un modelo de esa bomba, ¿verdad? Y traten de descargar la curva característica, que normalmente la tienen en la página de internet. Entonces, usted consigue la curva característica de una bomba específica y descríbame lo que usted ve en la curva. ¿Qué usted ve? Porque ahí ya tú la vas a tener, Cristian, porque esas son las grunfos y ya las saqué de una página. Entonces, esa NPCH que usted está viendo ahí para la succión lo van a tener. Entonces, miren más o menos cuáles son los caudales que esa bomba maneja, cuáles son los renglones donde son muy eficientes, desde qué caudal a qué caudal y desde qué altura a qué altura, y denme una pequeñita descripción de ese tipo de bomba y de otras variantes que pueda tener el fabricante. Todo eso en una hojita 8,5 por 11 en PDF. Eso me lo entregan paralelo al avance del proyecto. No, al avance no, todavía no estamos en el avance. Ahora mismo lo único que quiero es que me envíen el cálculo del tanque hidroneumático. Del tanque hidroneumático. De la presión de la bomba, ¿no? Del TDH. Y eso es lo que vamos a revisar entonces en el avance, que probablemente sea la próxima semana, porque ya creo que para esta de agua potable queda poca cosa. Ya de agua potable yo creo que prácticamente terminamos. Entonces voy a revisar exactamente qué es lo que falta, que me parece que simplemente la presentación de los planos, eso lo vamos a ver sobre la presentación de los planos ahora, en la próxima clase. Y ya para la próxima, el otro viernes no es después de este. ¿Cuántas clases van, por cierto? Creo que son 4 solamente, ¿no? Yo creo que sí también. Sí, creo que son como 4. El Esta es la semestre tercera. termina ¿cuándo? En agosto, ¿no es? Junio, julio, agosto, falta un montón de tiempo. Agosto. Falta un montón de tiempo todavía. Entonces, sí, para la próxima clase vamos a tener un pequeño avance y vamos a presentar la distribución del proyecto. Así que en 15 días tienen que entregar un avance de todo lo que hemos visto. Para la próxima semana solamente me entregan el cálculo del TDH y la practiquita de la curva característica. Ya tienen todas las tareas hasta 15 días. Ah, perfecto, profe. ¿Dudas, aclaraciones, observaciones? También ustedes de vez en cuando me pueden enviar una duda, me pueden enviar un planito y me lo pueden enviar por correo y con sus preguntas. Eso se le puede responder también. No creo poder responderle de una vez, pero desde que tenga el tiempo lo saco y le respondo. También tienen el WhatsApp para cualquier duda rápida, eso lo podemos resolver también. Pero va a haber un avance, como te digo, en 15 días va a haber una revisión de todos los componentes. Y ahí es que tienen que entregarlo todo y ponerse al día. Que no se ha puesto el día hasta el momento, que lo hagan. Profesor. Sí. Pues entonces yo estoy enviando mal, porque yo lo estoy enviando como si fuera avance, en el mismo plano, yo le voy diseñando. Yo también. Sí, claro que sí. A ver. Mano. Lo que pasa es que yo lo que no quiero es ponerlos a trabajar 2 veces, ¿no? La idea es, todo lo que usted esté haciendo lo puede hacer. Eso que usted me está enviando como práctica de lo que yo pido, usted lo puede poner bajo su proyecto ya definido, que es el que usted le va a trabajar, o bajo cualquier planito que usted encontró por ahí, simplemente por práctica. Lo que quiero dejar dicho es que como quiera le vale. Para la práctica, como quiera le vale. Lo haga para su proyecto, lo haga para cualquier planito. Ahora, ya el proyecto, cuando lo vayan a entregar, el avance, a mitad de semestre, que yo digo a mitad de semestre, pero mucho antes, porque en 15 días, es que usted me tiene que entregar básicamente el diseño completo. Es decir, el diseño de todos los componentes juntos en un solo juego de plano y una memoria. ¿Me entiende? Que va a ser el de agua potable, una memoria para agua potable y unos planos para agua potable. Eso es lo que me van a entregar en 15 días. Entonces, y eso es algo como más concreto que la practiquita de avance toda la semana, porque esa la pueden hacer para su proyecto o para cualquier otra cosa. El que quiera trabajar doble para hacer la práctica lo puede hacer para cualquier plano y el proyecto me lo entrega solamente en el avance. Claro que sí. ¿Más o menos claro? Sí. Excelente. ¿Alguna duda sobre lo que vimos hoy? ¿Quedó claro? ¿Se entendió bien lo del equipo de bombeo, lo del TDH y lo del tanque hidroneumático? ¿Y lo de las pérdidas de energía? Se dio mucho hoy. Van a tener que ver este video un par de veces. Porque hay mucho contenido junto. Bien, señores, pues entonces vamos a dejarlo ahí. Vamos a vernos en la próxima semana. ¿Qué les parece? Perfecto, profe. Nos vemos. Para adelante. Nos vemos, profe. Bye.